No. ¿Estamos al aire? Con el No me celular. quemé. Che. Con el celular infragante. Le estoy hablando a mi amigo, estamos al aire. No, boludo. Poneme el color. Pero... Parece que estamos al aire. Sí, Diego. Tranquilo. ¿Estamos al aire? Hola. No estamos al aire, chicos. ¿Están seguros? Ahí está. Amigo, querido. Fua, loco, increíble. No arrancábamos Buenas. más, Romy. ¿Cómo va? Buenas tardes para Vamos todos. bien. ¿Cómo no se va, loco? Ya es viernes, qué bueno. Re perdido, chabón. No, Arrancando el lunes. buenas tardes para todos, chicos. Date cuenta. Buenas. Una vez más acá, atado con alambre. Como todo. Tremendo como el día está raro, raro porque bueno, sol, lluvia, te caen piedras, orete de punta. Pobre los ciclistas, pienso No yo. sabes si boludo. ponerte el poncho. Uber Moto. Me saco el saco. No, me pongo- Ey. Ayer protector solar y hoy paraguas. Es tremendo. Casco, tenés que salir con casco, Nachi. Te caen unos piedrazos de película. Tremendo, está el granizo a la vuelta de la esquina. Tremendo. Atado con alambre totalmente. No, amigo. porque La vida sí, misma. chicos, para la gente que no sabe, bueno, nosotros no somos productores, no somos famosos, pero estamos en camino a hacerlo. Y nos vamos haciendo tipo medio las piñas, No, ¿viste? somos todos. Somos claro, todos y no en somos de realidad, todo. No, te pido, productores, por favor. conductores, sonidistas, Todo. editores. Lo pedís, lo tenés. Claro, se todo, estamos llama. preparados para todo. Especialista en casi todo. Algo así. Sí, es así. Bueno, lo presento acá a mi izquierda, Nachito Roura. ¿Cómo anda, Amigo Rey querido? Bien, ¿Eh? amigo, bien. Deja Todo el muy sordo. lunes. Un beso grande a mi cuña amiga Muy lunes. Nacita. Todo muy sincrónico. Hoy viene Nan. Pero ya tiro a la cancha. Sí, Perdón sí. que ya No, spoileo. tirala. Viene Nancy Guy, que es una gran amiga muy Qué querida. grosso, Que Nancy Guy. Vamos. Aplausos acá para se va a Nan. sentar. Acá va a estar Nen, siempre Nen. Así que contento, amigo, contento, con ganas de recibir a esta artista invitada, artista emprendedora y todo. Bien, amigo. Amigo querido, te paso la posta a vos, ¿cómo estás? Épico. Bien. Con muchas ganas de arrancar el lunes, porque viste que te empieza a agarrar como una manija de estar acá. Sí. O sea, el sábado y domingo, che, mañana nos vamos para allá. O sea, extrañaste. Claro, ya me pintó Bien. esa, como que extrañaba Bien. estar acá. Bien, amigo, bien. ¿No? Sí. Bueno, un fin de semana Anda a épico laburar. también. Bueno, tendríamos hacker. Viene Bueno, el acá. hacker, viene el hacker. Mi amiga. Buenas. Romy, querida, diosa ¿Cómo ática. andan? Bueno, acá estamos con lluvia en Buenos Aires, en Quilmes, en Berazategui, por lo menos. Acá granizó. Tremendo. Bueno, por lo menos más al sur granizó bastante. Ahora ya paró, parece que la tormentita pasa. Mundo granizo. ¿no? Sí, mundo granizo. Heavy. Te arruina heavy. todo. el Yo, granizo. claro, estábamos ahí, miro por la ventana y veo que uno de mis vecinos empieza a sacar frazadas, almohadones. Digo, pará, ¿dónde alerta de granizo? Ya pasó y de repente empiezan a caer las piedras. ¿viste? Tremendo. Olvídate, los Ay. chapitas con el. sacabollo. Claro, el El sacabollo sacabollo con el la cuchillo entre los servilleta acá dientes. puesta. Vos Mamá. sabés, vos sabés que yo hace un tiempito llegué a arreglar a los dos autos. Me agarró la gran granizada que hubo hace no sé cuántos ¿El año meses pasado, puede atrás. ser? ¿El año pasado? No, hace No me relativamente acuerdo. poco fue hace un par de meses atrás. Y mandé a arreglar los dos autos. Cuando me lo volvieron a ensamblar el techo me quedó... Tengo que mandarlo a reparar de nuevo. Te Me agarró quedó el granizo. Sí, pero me quedó colgando la luz, haciendo todo mal ensamblado el techo. Qué cuando tema lo eso arreglaron. Los también. dos autos, todo un O sea, caos. medio que te lo de. O sea, todos los golpes de las piedras te lo dejaron de estar talado. mejor, claro, era Era mejor mejor los de- golpes de las piedras que lo que me quedó después. Así que bueno, nada. Bueno, si hay algún chapista ahí que pueda solucionar el Canje. tema, bienvenidos. Canje de chapa. Canje de chapa. Todos los jumpers. Después está la cobertura del seguro con granizo también. Me acuerdo cuando yo Bueno, vendía cobertura sí. de seguro en un momento. Yo tengo de auto. cobertura con granizo y me lo arregló el seguro. y así me quedé. Tengo el mejor especialista en seguros de. Tráelo. De A acá, ver. de zona ¿Qué es, sur. No productor? es de Buenos Aires, es de Tandil. Es mi tío Edgardo Guadagna y tiene un programa de radio No. que se llama Hablando Seguro. Un crack. Ah, Muy un día lo vamos a invitar, bueno. Brunito. Lo vamos a invitar porque sabe todo sobre los seguros. Me gustó, Cómo me te gustó, rompen me el gustó. orto. Genio. Mundo Qué te seguro. conviene contratar, qué no te conviene contratar. ¿Seguro de vida sí o no? Seguro de vida. Y yo. Para mí sí, yo no vendí seguros también de vida. ¿Qué difícil. ¿Seguro de vida? Seguro Sí. de vida. ¿Vos tenés seguro de vida? Sí. ¿Cuánto vale tu vida? No, Chan. tengo una póliza básica, la verdad. Muy tengo que decir buena al aire también. pregunta. Pero estoy a favor del seguro de vida. ¿Por Como qué que le no? dejas algo a tu Claro, familia amigo. por si te queda medio. Sí, O sea, básicamente le Si te está diciendo pasa a tu alguna mujer. Obviamente, tragedia. como todo tiene letra chica también, hay que estar atentos Básicamente ahí. un seguro de vida le está diciendo a tu mujer, vos sin mí no podés, tomás seguro de vida. No, a mi hija también, es la
¿Por qué lo llevamos siempre a ese plano? No. Claro. Uno piensa más en la descendencia Claro, y, sí. y demás. No, pero igual bueno. es un tema interesante cuánto vale la vida de una persona, Nachito. Es real. Porque, o sea, vos pagas Bueno, un seguro lo de que vida. quieras pagar de prima vale tu vida. Claro, digamos, te la no hay resumo límite, ¿entendés? no hay Porque si tope. vale 10 millones de dólares, perfecto. Ah, Y vas a perfecto. pagar una prima de... Claro. La cuota, digamos, va a estar a la altura de lo que quieras, de tu capital asegurado. Hace poco, Claro. vi hace poco una película muy interesante que trabaja Joaquín Furriel, que el chabón había tenido como la película de Argentina, medio que se cae de los pedazos, igual estamos a favor del cine nacional, Lo banco. pero como algunas cositas, viste que viste los desenlaces no son los mejores, siempre Sí. hay muy pocas películas argentinas que realmente pum, la rompen. Sí. Pero este tipo Joaquín Furriel había adquirido una deuda muy grande, debía plata, no sé, a mucha gente, yo qué sé. Justo iba a un edificio que estaba al lado de la AMIA. En el momento que voló la AMIA. Qué sal. Entonces el chabón dice, está muy bien pensada igual, vuela la AMIA a la mierda. El chabón medio que está ahí a unas cuadras, pum, como que le podría haber afectado esa explosión. Entonces el chabón en ese momento craneó su propia muerte. Y Mirá. desapareció y se fue a vivir a Uruguay. Como que lo agarró el atentado. Claro, como que lo agarró el atentado. Y tenía una deuda. Sí, tenía una deuda. tremendo. Linda galletita. Le Y después calzó, el le chabón calzó aparece. Bueno, bárbaro. eso solo era, chico, nada más. No, Bueno. no hay No, remate. No tiene remate. Igual de Joaquín Furriel, ya que salió el tema, banco la que hace de que hay un matarife, ¿la vieron? La que es carnicero, el chabón. Tremenda, Muy amigo, buena. que es una historia El real. patrón. El patrón. Muy buena. Peliculón. Sí, porque te muestran ahí mundo carnicería. Sí, sí. Muestra Mundo Carnicería y toda la historia. Para mí está muy bien. Coincido lo del cine argentino, cuesta encontrar, pero Sí. bueno, como todo, también hay que... Hay que apoyar. Cuando tengamos nuestra productora de cine con Romy, Estamos por una figura. no queremos. Pronto. Vamos a convocar gente para que venga. Casting. Sí. La película Así que- del pibe monetización La subida, película del esa sería pibe cheque más- sería El pibe Es una espectacular. historia. Un documental sería. Más Yo le haría documental. una peli documental. Corta el pibe cheque saliendo a cortar pasto, vendiendo Todo. media. Su historia, hay que ver quién Sí, lo- la historia. ¿Quién sería un actor ahora jovencito que te pueda representar? Re Aquí hay, ponemos, amigo. re hay. Hay que Yo buscarlo, metería una- Hay que buscarlo, eso hay que elaborarlo bien. Claro, tiene que ser una buena. ¿Entendés? Tiene que estar bien pensado. Me Amigo, deja eso bien Che, no la presentamos a Ro. Claro, che, Perdón, terminaste, perdón, Acá estoy. Perdón, Muy querida. gracias, amiga, gracias, La chica de los Romy. perfumes. No estoy en todo acá. Romy. por Están Dios. todos. Bueno, para eso está Romy. Gracias, Romy. gracias. Entre mujeres nos bancamos. Claro. Empiezan los cortos. Acá se va a armar un Aguanten las club. mujeres. Y ahora Bueno. cae Nancy. Bien. Somos tres ahí somos tres contra Hoy tres, somos tres, ojo, prepárense. Agárrense, Prepárense. Tenemos muchos mensajitos. Sí, bueno, vamos todavía. arrancando el lunes, poniéndole Qué como, tremendo, como el dicho, ¿no? Al mal tiempo, buena cara. Frase. Bueno, Exacto. acá El estamos, acá sobrecito estamos. de azúcar. Haciendo el aguante con impro. Adrián Tabucci nos Qué dice, crack. dale Nachito, poné primera que ya arrancó el lunes. Grande. Me encantó, Vamos. Adrián. Es un Bravo. grosso, Saludos para Te vos. vio Banco medio Muertovich. Me vio que estoy recontra duro. Te vio medio Muertovich, pa, ¿qué onda? Falta. Ahora arranco, Tito Bancá, que viene mi columna, papá. Vamos, Nachito. ¿Qué más? ¿Qué más, Después, Rosy? bueno, la Peque también dice que está haciendo el aguante. Besitos Vamos, para la ella. Peque. Pequeñita. Muchas repercusiones buenas de la Peque el fin de semana de gente Sí. que a mí me sorprendió, de gente que me dijo, che, esta piba me gusta lo que transmite. Está muy Y bien. Vamos quiero a la decir Peque, algo vamos. relacionado al mundo Peque y mundo vegano. Sí, Hoy Nutrición. arranqué un reto, lo subí al Vamos. grupo de Improx TV. es verdad. Día 1 sin comer carne. Bien, Bueno, amigo. tipo de desafío. Sí, voy a hacer Bien. un desafío, lo arranqué con mi querida madre que le No mando me un beso, jodas, que la bueno, amo. Yo justo compré un costillar, Sí, te iba a la llamar con- de la tarde. No, no. No, Lo voy a arrancar Viste que porque... siempre Lo está el balagamba. lo esperamos a abrir Quiero un ser- mes. ¿Cuánto dijiste? 30 ¿Un reto? días, 30 te días. esperamos. Hoy es Bien, el primer bien. día. Lo voy a Bien. hacer porque digo, che, boludo, 38 años comiendo carne a lo loco. Vamos a intentarlo para ver qué onda. Y aparte, bueno, un poquito de entrenamiento también hoy metí a la mañanita. Antes Bien. de venir acá a Bien. verla a la tesorera, a Jime le mando un beso enorme que la adoro. Besos aquí. Grosa. Y a Seba y a Leandrito de acá de Beckham. Beckham, cosmética capilar. Bien. No se olviden que Beckham es nuestro principal sponsor. Así que Auspiciante, arranco ese auspiciante. reto, con todo el entusiasmo y
y a Vamos, cumplirlo. amigo. Bien. Vamos, Muy bien, bonito. muy bien. Bien, Épico. muy bien. Mundo veganoide. Bueno. María del Pilar Benítez, creo que es tu Mi tía, ¿verdad? justamente que es la mujer de mi tío Edgardo, el hombre que Saludos, más sabe de Edgardo. seguros. Sincrónico. Saludamos a María y dice: hola chicos, que tengan un muy buen programa. Un abrazo enorme a mi sobrino. Haceme precio, Besotes precio y desde descuento Tandil. en el seguro. Desde Tandil, una Ey, buena el gordo vibra encima, para ella. el gordo juega la mancha de mi tío de Guadaña, que cuando lo vean tiene una voz imponente y una presencia imponente. Bueno, yo ¿vos lo tuve la conociste? oportunidad de hablar con él, estuve compartiendo bastante, nada, un tipo, un genio. Ey, juega Charlamos la una mancha banda. con los aviones el gordo. Total. Tremendo, tremendo. Che, Brunito me dice, bueno, ¿qué auto tenés? Le digo, tal, pagás 176.000 de seguro. Ya me tiene dice. el cotizador. Pero pará, loco, le digo, bueno. pero la clavó al ángulo, boludo, Sí, tremendo. sí. Nada, un crack. el Sabe chabón. mucho de seguro, sabe mucho de seguro. Yo trabajé con él un tiempo porque él también estaba relacionado en un momento a. Bueno, hace todo lo que es siniestros y eso. Y también fue uno de mis primeros laburos que no lo dije, que era muy interesante. Interesante. Me daba uno, viste, los siniestros y me daba. Tenés que ir al juzgado de Lomas tanto y averiguamos, no sé, foja tanto. Foja Entonces tanto. vos ibas ahí, tipo pibe. Cadete. Cadete. 100%. claro, Mundo cadete, mundo y cadete. bueno, y laburaba con el gordo, te mando un abrazo enorme, sos un grosso. Trae salamine de Tandil, nada más. Obvio. De Mundo Seguro, lo único que me acuerdo es una historia que me quedó de un productor que cobraba, pero no rendía los seguros. O sea, él. Un terrible chanta. O sea, iba acumulando hasta que un día hubo un siniestro. Obviamente tiró bombanilla. Igual lo que pasa que la. No hagan eso, ¿eh? Nachito, Pero terrible fraude, amigo. es re El loco, chabón iba boludo. cobrando y la gente circulaba sin su seguro vigente. ¿se póliza. entiende? Qué locura la probabilidad también debe ser. Te la jugás, amigo. ¿Cómo será la probabilidad? De Porque- choques. Claro, No, No, porque, porque ponele, para embocarte en te esa tenés robaban- que tener estudiada pero, amigo, que la probabilidad es baja. Te por eso. robaban la llanta y vos respondías y tenías caja. Situaciones Pero, amigo, con la- manejables. claro. Un espejito, rotura de cristal, te lo curo. Sí. Ahora, destrucción total, pum, bombanilla. Me y moto de muero. recaudación. Bueno, hay que hacer ver, eso, ¿eh? Nachito, pero pará, hay que Tremendo ver chanta, amigo. cuánto recaudaba. porque Probablemente tu tío sepa alguna historia de ese estilo. Debe Sí. tener muchas. no es el historias. caso, No ¿eh? es que se le ocurrió a este. No es el caso. No, el tío, obviamente, No, tiene ojo. trayectoria. Sí, no es que sí, se le sí. ocurrió a él, es un tipo de estafa, digamos, Terrible. medio prima hermana de las Debe piramidales. conocer. No, es debe tremendo. conocer. Tremendo. Eso amigo. es un capítulo entero para las piramidales, podemos dedicarle, ¿no? Estafa piramidales lo vamos a hablar. Y hoy estamos en la era de la estafa online zarpada, pirámide. Sí. Bueno, Cuidado con las aplicaciones. sí, ojo con eso. Romy, Ojo ¿cómo donde se llamaba estos que te hacían esta estafa piramidal? Que era Zoe. como una empresa. No, Oh, Zoe, muy esa es. buena. La vi el otro Yo tengo- día. No, esa ¿La es viste? tremenda. La vi. Cositorto, ¿cómo era? Cositorto, alto Cositorto. chanta. Pará. Tuvo rencana con mi hermano Petu y Mundo Conspiranoico. Nos miramos el Yo documental. tengo lo un vi, yo lo caso cercano, una muy amiga mía que murió de cáncer el No. año pasado porque el marido caramelo negro. era así como Hacía representante de Zoe, había abierto una sucursal en Villa del Parque Sí. y va marido, el novio, y él quedó preso, ella bueno, quedó como en Pampa y la Vía. A mí me llamaron de Zoe para que vaya a una charla a mujeres en Nordelta. Y quedás para- recontra pegada Ni como los fui, fideos del No, domingo. ni fui, pero... Che, Romy, ¿era uno tipo de los líderes, este muchacho? No, él era uno que había abierto una sucursal en Villa del Parque, así como tenía como una escuela como de criptomoneda, inversiones, qué sé yo, y daban charlas de coaching Tremendo. y potencial. Más de uno se Qué comió loco. un rechasco con eso. No, pero Sí. eso voy, Romy. A No, hay veces- gente que puso todos sus Yo ahorros, conozco- ¿no? Es tremendo. Yo Era conozco gente un caso, muy humilde conozco también. un caso Sí. de mucha confianza, digamos, de cercanía, que la persona confiaba, no es que era un estafador, creía realmente en toda esa Bueno, cuestión. aparentemente Y bueno, este pibe también... Pero no es que lo hizo adrede. Él era un eslabón más de esta estafa, por este decirlo de una pibe manera. aparentemente también. Yo a la chica la conocía mucho, a Romy. Romy era una divina, una genia, y ella me lo decía desde el lugar del corazón. Me decía, Romy, en Nordelta hay un montón de mujeres que están perdidas, que no tienen propósito, ¿por qué no venís, les das una charla, no sé qué, bla, bla? Ella lo veía desde ahí. Claro. Ahora, el pibe terminó preso y ella terminó enferma de cáncer y murió el año pasado. Qué o sea, garrón. Bueno, Qué loco. Qué locura eso. dijimos Terrible. que el enfoque ante las peores situaciones, o por lo menos lo que yo recomiendo, ya hago un anticipo de afilar el hacha, perdón, pero es como, ¿qué aprendí en cada situación, hasta en la peor, qué aprendí acá? Bueno, es muy interesante eso. Cuando hay un retorno así muy imposible de sostener, salvo las criptomonedas, que es algo como tan volátil que por ahí sí puedes decir, no, yo puse $100 y tengo 2.000. O sea, es una volatilidad Claro. imposible. Sí, igual pero, no se- pero es comprobable. No se digamos. dan todos los casos, Nachito. No, igual no, eso, no, total, amigo. Pero yendo a las más Totalmente. grosas, poner Bitcoin y Ethereum, por ejemplo. Sí. Totalmente, pero digo, cuando hay un retorno que es imposible, que yo te digo, vení, dame $1.000, que después te voy a dar 5.000 en un mes y todo, es como para mirarlo un poquito de Como lo que costado. pasó la aplicación Bueno, de ¿cómo Juancito que llamaba la anda. aplicación? Yo no. Hiper. Hiper. Bueno. Esa también.
Un par terrible fraude. cayeron un Marca montón. Cañón. Y bueno, de nuevo, cuando ves que es algo imposible, que decís, no hay manera de que lo sostenga, por más que inviertan en lo que sea, Claro. es como para sospechar. Por eso, guarda con eso. Che, y estos que también era medio una estafa piramidal que vendían productos de limpieza, ¿los tenés? No, Que no. había que vendía ¿En como los un- semáforos? No. No, Era- porque estaban Acá los... Pará, hab- Vergara y Gozo. no, habían enganchado también a los Ah. que replicaban Sí. ¿viste? El jabón en polvo Pero eso conocido. era más que una estafa, era un producto Bueno, paralelo, pues digamos. sí. A ver, ¿qué decís vos, amigo? No, ¿Estafa había, piramidal? es una empresa de Estados Unidos que si vos llamabas a una estafa piramidal, tenías Sí. que traer a 5 y vendías productos, se vendía productos. Sí. Ah, Eh, me acuerdo. Sí, ¿cómo se pará. llama? Amway. Amway. Está en todo, Amway, buena ¿Vos Romy. ¿Tuviste Romy ahí? No. Casi. Casi no. ¿Pero qué era eso, amigo? No la tengo. Amway es una empresa de Estados Unidos que vende productos de limpieza. Después Yo consumo igual productos Amway, voy, pero los So- compro por la página porque me resultó. A ¿Cuál mí me era la resultaron. estafa? La Decían estafa que es el- piramidal, lo mismo. Vos, el último eslabón, lo único que hace, o sea, no ganaba nada y vos le dabas comisionaba al de arriba, comisionaba al de Claro, arriba, exacto. comisionaba al de arriba, comisionaba al de arriba. Llegó un punto en que tenías que traer, no sé, 5 o 10 personas para poder, no sé, yo nunca hice ninguna reunión. Tipo nunca- estas de nunca suplementos. vendí ¿Sigue nada. estando Romy? ¿Cómo era la de suplementos? sí, Se me porque yo borra, sigo amigo, la que- comprando. Eso es para adelgazar. ¿Los tenés? Herbalife. Herbalife. Había como una También, medio ahí. también No había. sé. Medio hablemos sin saber. No sé si es un... Bueno, no sé. Yo de Herbalife Ahí no hay conozco figuras a muy nadie, grosas ¿eh? metidas, Nacho. Tiene No sé sus si será... haters. No digo que es una estafa. perfecto. Pero medio piramidal era Mira, una cosa a mí así. lo de Amway, lo que a mí me parecía es que no era rentable como te lo vendían, pero no era mala la idea. O sea, el Ok. producto no era malo, yo lo terminaba comprando desde la fábrica directo, desde la página de Amway, nunca necesité un vendedor, pero si Bien. te metías en toda la Me rueda... Buscó Me acuerdo la que punta del tenía hilo. Claro. que la primera vez que lo vi yo, que capaz que es una estupidez, pero digo, el coso para el aliento, ¿lo Ah, tenés? no. No, a mí me No, había Amway llegado lo la- vendía. la- No. Paul. Era buenísimo, boludo. Me había Ah, llegado bueno. la pasta dental, que era muy buena. Ah, que la supuestamente pasta era, viste, dental. blanqueadora, iba como loco. Me había llegado el dato. Sí, las estafas piramidales existen de hace 1000 años, digamos. Claro. No es que ahora el mundo digital es como que todo. Por ahí esto lo potenció, pero digamos, una clásica es un corredor de bolsa que la pueden buscar del año de, no sé, hace 50 años, que el tipo agarró a las 500 empresas más importantes, a 250 le dijo el mercado va a ir para acá y a otras 250 va a ir para acá. A las que acertó, las 250 que acertó, volvió a decir 125 le dijo A, 125 B. A las que Buenísimo. acertó y fue particionando hasta que le quedaron 5, que el chabón venía acertando todo. Le dijeron, tomá, tenemos 10 millones, ¿qué va a pasar? Era el gurú. El chabón dijo, va a pasar esto, agarró los 10 millones y nunca más volvió. Wow. No hagan eso tampoco. Buenísimo. Ustedes fueron- Vos dejá de No, dar lo ideas. Es muy buena. No, bueno, boludo. pero guarda. ¿Fueron estafados alguna Sí, vez? amigo. A ver. Yo sí. ¿Sí? Sí, 2 veces. No, yo conté la de Va, la creo cámara que- de mi viejo, pero esa es la única vez que me Esa estafaron fue grosso. tremenda. Esa fue tremenda. Era Yo una trabajaba rata. en un negocio mayorista, ¿viste? En la zona de Once, uno de Sí. mis primeros trabajos. El Y rey resulta de que Once. llaman por teléfono, ¿viste? Lo llaman a mí, el que era mi jefe, lo llaman y le dicen, mira, necesitamos tanta cantidad de medias cocot. Y claro, uno estaba como en ese negocio, estaba como preso, ¿viste? Quería, cualquier cosa era una excusa para salir un rato a la Claro. calle, digamos. Claro. Entonces le digo al jefe en ese momento, jefe, le digo, lo llevo yo. Eran como Claro. ponerle 2 paquetotes que había que llevarlo, ponerle a Avenida Corriente, suponete. Yo estaba en Paso y había que llevarlo a Avenida Corriente, 5 cuadras. Y me dice mi jefe, te van a estafar, me dice. ¿Pero por qué? Bueno, Por, llego eso, al lugar, por esa venta, digamos. claro, llego al lugar y me atiende un hombre, ¿viste? Tipo, era enfrente justo de una comisaría y me atiende un hombre. Y me dice, subí arriba que arriba te van a pagar, me dice. No, pero me llevo las cosas. No, las cosas déjamelas acá porque no vas a poder subir en el ascensor, me dice. Y me dio confianza el tema de la comisaría enfrente. Subí al ascensor, cuando bajé no había nadie. Esa fue No. una. Chao. No, pero pará, cuando después le tuve que ir a decir al jefe de que bueno, de que me habían choreado ¿Cómo todo. reaccionó tu jefe ahí? Terrible. No le gustó, pero bien porque era un buen, digamos, era un buen empleado yo. Tenía El que te muy buena estafó relación. Te creyó. era... Un chanta. Pero tenía cara de... me interesa saber el aspecto de la No, gente cara que de estafa. chanta, cara de chanta. Yo iba analizando Era con un más viejito, ¿Cómo sería cara de joven. chanta? Te das cuenta. No sé. Date cuenta. Date Pero- cuenta, loco. 9 No, no. reinas, ¿te das cuenta? Es como que es tienen, mortal, ayer tienen escuché. una habilidad. Gastón Paul no tiene sé. cara de buena persona. Ah, bueno, por eso lo agarra. Darín sí, cara de Claro. chanta. Pero era peor Gastón No, Paul que Darín, bueno, porque le tenía metió como un pulsón. aspecto medio, viste, ¿Tenía raro. barba candado?
Barba eso candado. es- Me acuerdo que Ah, era. Bueno, la barba hay candado. todo Es el un pro tip. tema con la barba candado, ¿no? Sí. Perdón Le si mando un alguien abrazo a Capi, tiene mi barba. cuñado. George Michael. Mi viejo, ponele también. Capi. Jorgito, no. Jorgito tiene no. Hay que tener huevo para ponerse barba candado, ¿eh? Sí. Hay todo un tema. Pero George es como Michael. que es de garca. Dicen. Sí, ¿no? No sé, pobre la gente ahora que Y la próxima fue. La otra estafa fue Metían a online. Me estafaron por teléfono. online es más. Contala, Chuparon las contala, tarjetas, todo. A eso le pasó a la P que le había pasado. Sí, a la pequeña le pasó También. una zarpada. ¿eh? El la- que venga y la cuente ella. Porque Dale, es dale. Estaba hablando con un muchacho. ¿Pero qué te dijeron? No, escuchá, estaba hablando con un muchacho mano a mano, me suena el teléfono y me dicen, fue así, yo tenía un auto publicado en Mercado Libre. Esto para que no les pase, escucha. No publiquen autos en Bueno, Mercado publiqué el auto en Mercado Libre. Entonces, como a la semana me llama alguien y me dice, hola, ¿qué tal? Nos estamos comunicando de Mercado. Yo estaba justo en una conversación que, viste, que importante, digamos, y me llaman en ese momento. Entonces me dicen, te estamos llamando de Mercado Libre porque, señor, usted tiene duplicada la publicación de su camioneta. Me dice. Juega mucho Mercado Libre. Escuchá. Entonces le digo, pero no entiendo. Le digo, ¿cómo 2 veces? Sí, la publicó 2 veces. Me dice, le queremos hacer el reintegro del dinero. Lo que vamos a hacer es mandarle un código a su teléfono. Usted me lo manda y yo automática. Yo recolgado le mandé el código. Al rato tenía las tarjetas en cero. Me habían chupado boludo, toda la me cuenta. muero. No, un desastre. Hay que saber- Medio que si estás ahí en un limbo en lo tecnológico, te cabe en cualquier momento. No, claro. Sos cartera, Hay que ayornarse poquito. porque Sí. más los viejardos, nosotros Claro. que somos pendejos, no pasa nada. Allá lo llaman a tu viejo y le dicen, lo tengo a Bruno. Pero mi viejo no te da un sope. Como Soy todo. yo, Ay, papi. llévatelo. Claro, de fondo, justo ahí. de fondo se escucha, soy yo, papi. Claro. Lo tenemos a Bruno. Ay, menos mal, llévalo Zafaste. bien. No lo Claro. traigan más. No me lo mandé. La del secuestro, y eso juega mucho, amigo. Llamado Eso es telefónico, tremendo. esa Pobre la dura. gente mayor, amigo. Eso No, hay que y tener aparte cuidado. Te piden el rescate y te Roba, mantienen ¿a al vos te teléfono. pasó algún mundo estafa? Nada. No. Tengo así como 1000 casos de secuestros, de Esa historias, es- yo así conozco muchas, claro. incluso reales, de secuestros reales. Y sí. Pues esa no mucho. es una estafa, digamos, esa es posta, Ujú. Bien. digamos. Eso Tremendo. es que lo que pasa es que hubo una época Qué que loco era los secuestros, todo amigo. el tiempo. La Todo serie- el tiempo. Sí. Sí. Antes digamos, si tenías a nosotros los polibrillos no nos sacan un sope. O sea, secuestro. No, Pero claro. digamos que si tenías una buena posición. De mí se llegó un problema. Ey, si tenías una buena posición económica o tus padres, poner No, una está buena. la serie, amigo, de Eh, esta familia histórica. ¿cómo llamaban? Que está Franchella, que si no me equivoco, esa es ¿Cómo se tremenda. llamaba este? Romy, vos, la de los que el clan. secuestraban. El clan. El clan. Tremendo. Y esos iban, claro, a los grosos mal, Claro. Mundo Rugbyers, sí. que era Sí. todo un... Tema de una billete, carnada. mucho billete. Sí. No, No, estafa me viene a la mente la del... Me parece que han caído muchos en la Valle, ahí caminando en la peatonal, el deco, que buscabas el porno y el fútbol, No, amigo. no, Y eso era- no me- no. Me estafaron, y sí, uno iba con fe a pagar eso. A comprar. y entonces lo quería, era imposible. A comprar. pará. Se me cae El ahí. aparatito. Vos no. ibas fuiste a Y buscar bueno, a comprar me el estafaron, aparatito. Romy, yo caí, lo reconozco. Bueno, yo caí. Nacho, Anda, ¿y el que qué te estás daba- mirando? ¿Qué estás Pará, queriendo vos te da- mirar pero pará, también, Nachito. viste? Llegó Nan, llegó bien. Nan, vamos. Ahí está. Amiga, Pero pará, escuchame. hacemos la transición. Vas a venir. Fuiste a buscar el deco que te daba porno y fútbol. Sí, papá. Y era Tenés muy que mirar económico. qué es lo que manija, estás queriendo boludo. mirar, flaco. Igual, ¿Qué es lo hace que ¿Qué querías ver, 25 loco? años, Y hace porno y 25 El años. Boca fútbol. River. Porno y boludo, helado, quería ver. mirá. Pará. Gente, llegó nuestra invitada, Qué acaba de grosa. llegar Nancy Nen. Gay. Estamos acá, ya la presentamos, ahora le vamos a dar un minuto para que se acomode. Está bien. Hola, ya está. Che, Sale con frita. Sí. Mundo Hola. decodificador. No, estoy chocha de estar acá. Esa. Vamos, gracias por venir. No, ¿por qué tanta energía tiene, no? Y bueno, necesitamos. Estaban como más, Eh, más Yo tranquilos. pensé que bueno, va a venir a a bajar. No, para vamos. nada, todo arriba, perdón. Bien, a ver. bien, No, excelente. Es lo que queremos. Vamos. Vengo Es lo que nos trabajando gusta. todo el fin de semana como loca, estoy haciendo teatro, entonces bueno, el lunes quedo un poquito Acelerada. Sí. Está bien, Está bueno. está bien. Bien, Es bien. que mejor estar acelerado que. Estamos juntos, Nen, con un monitor, no lo puedo creer. Esto es Son como, los hermanos ahí, están como siameses, viste, pegaditos. Bueno, yo un poco lo conté. Nan es una gran amiga de mi cuña amiga Nacita y de mi esposa, la pequeñina. Entonces nos hicimos amigos nosotros y hemos Qué compartido muchos momentos, amiga. ¿Sí o no? Muchísimos momentos, sí, Así la verdad que- que sí. Así que estoy chocha de venir acá. Qué bueno, Me encanta qué el bueno. estudio. ¿Viste? Está Qué lindo. buenísimo. Espectacular.
Sí, la verdad que nosotros estamos recién arrancando, Nan, como que Improx TV es Pero un yo canal. lo veo muy pro. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, me encanta. Joya. Bueno, Con mucha gracias. seguridad, muy arriba. Somos ¿no? lo más. Gracias. Hola. gracias. Tratamos de meterle onda. ¿Eh? Mucho. El jopo que Está me bien, pediste. está bien en Ey, cámara, ¿sí o no? Mirá el pelo que Yo tiene, cuando loco. vi los videos, Pará, no lo primero levo que el pelo, dije, boludo, la Este concha de la pelo, lora. se nota que es una persona que tiene que ver con productos de pelo. Muy Ahí bien. ahí va, por lo menos La pegaste. ahí va, se tiene. ¿Dónde está el banner de Bekim? Es verdad. Es el, En este momento el creativo. envidiado, ¿no? Es totalmente, es así. Aparte la estilista, ¿viste? ¿Sabes? Se hace sí. se brallina No, eso- solo. No, crece fuerte. No, esto crece tiene que fuerte. ver también Como con el esponjoso, cuidado, ¿no? papá. Disculpa, se tira flores. No, no. Se tira flores al mismo. No, no, si no. te brallinás con el secador, boludo. Nachito estaba pelado. Me dice. No, Te haces eso- el Ah, brushing. estabas pelado, Ey, no había que mientas. capilar. Usted no puede decir ¿Eso eso. tiene implante? No. Usted se tiene que repetir. No, es genuino. Mucho plasma Plasma. capilar. El plasma rico en plaquetas Claro. es espectacular. Y hay que hacer algo. Yo no me lo hice. también, yo me lo Yo hice no en me la lo cara. hice. Estaríamos llegando tarde, pero Me bueno. lo hice en la cara, no ¿Posta? se nota, pero te juro. Está flama, amiga. ¿Para No, qué? no, cero arrugas, boludo. ¿Cuántos mal. años tenés, Pero Nan? no hablo de eso. No Ah, se dice perdón. la edad. Diego, No por se dice la edad. No se habla Dale. de eso. No, soy 23. No, por eso te daba esa. Estás nueva, boludo. Me muero. Pensé esa edad. Por Con eso. ustedes, ¿en qué estaban? ¿En qué Amiga, andaban? mundo emprendedurismo con el arte, ¿cómo se puede linkear eso? Cuesta, porque el otro día yo un poco les contaba, que después lo vas a desarrollar vos, que vos sos un emprendedor en cierto sentido, porque que escribe un guión, que estás siempre con proyectos y con cosas. El emprendedurismo un poco va por ahí. Sí, voy a hablar en serio. Bueno, sí, yo creo que no hay forma de ser artista y no ser emprendedor. Ahí va. Sí. O sea, como que es inherente a la profesión para mí, ¿no? Sobre todo cuando sos como, bueno, cuando, digamos, trabajás de generar proyectos, ¿no? Yo como escribo, entonces no solo, digamos, participo en proyectos que me contratan otros, sino que gesto mis propias ideas, mis propios proyectos, después tener esa foto. Ay, Foto, esa hacker. Boluda. Me mata porque cuando me Hacker. ponen así en las notas y después la gente ve real, dice que algo está Pero mal está acá. perfecto, no, estás te muy hace bien, mucho Photoshop. estás muy buena. No, te hace mucho Photoshop. No, cuando tenés que, digamos, una idea, a mí me gusta mucho como el proceso, ¿no? Tener una Claro. idea, ejecutarla, llevarla a cabo, trabajar con el equipo, eso me encanta. Eso lo fuiste Bien, bueno. ganando, Nan, con el tiempo, obviamente. Supongo que vos arrancaste en el teatro directamente o fuiste a la pantalla directamente. ¿Cómo No, fueron arranqué- tus comienzos, digamos? Sí, arranqué en el teatro, arranqué a estudiar teatro a los 16, ¿viste? Bien. Siempre fui muy inquieta, a los 19 me fui a vivir a España. Ah, lo leía eso. Sí. Y estuve haciendo teatro allá, también trabajando de otras cosas. Después volví, estuve un poco en el conservatorio de Martínez, arte, ¿puede ser? pero también tenía que trabajar, entonces no podía hacer todo. Y sí, estuve haciendo teatro, después hice televisión, que ahí como 25 espectáculos estuviste. Yo vi eso Dato en duro, internet dato más. duro. Sí, No, yo yo me lo voy. leí. Es muy verdad? fuerte ¿Es verdad o no? ¿O tiré fruta? No lo sé. No, yo lo que estuve investigando, No, televisión, acá Acá ¿verdad? hay una producción. Ey, Acá hay gente trabajo trabajando, periodístico. Se viejo. está enterando en Bien. vivo. No, 25 espectáculos. No, yo lo tengo así, es lo que ¿Contaste? estuve buscando. 25 espectáculos. Esto me está Sí. dando miedo. No, Nan, y que nosotros Tipo tratamos. Psycho. No, posta que. Es bebé reno, chicos. Guerrero, claro. Me Tratamos de investigó, que me nada, gustó. estuvimos viendo un poquito. Yo necesito conocer a la invitada, ¿viste? No me parece gusta bien. llegar así Sí, tipo en creo que bolas. 25, ¿no? Nunca me- Aparte que fuiste Era una- directora, Queremos también conocerla. es directora, escritora La visa y se te vence productora. dentro de 3 meses, ¿viste? El chavo tenía todo el dato. Ah, vivís en Libertador y Claro. Recycle. Todo. Nada, a mí lo que me interesa es, viste que uno piensa en el actor que lo ve en la tele ya realizado, como lo ves en la pantalla, decir, este chabón ya lo tocó la varita mágica y salió directamente. Yo veo que muchos actores arrancan en la peatonal, una obra muy pequeña, en un teatro re under, no sé, muchos hacen clown, también vi que hiciste clown. Y es como que muy de a poquito, boludo. ¿Me entendés? Es un laburo de hormiga tremendo. No sé, yo lo veo así desde afuera. No sé vos qué pensás. Yo creo que analizándolo sí, ¿no? Pero está como instalado que lo ves en cámara y decís, no, el chabón es millonario. ¿O no? No, es que- como una fantasía. Claro, hay como una fantasía, exactamente. Hay gente que gana muy bien y gente que está ya en un lugar y todo el resto son como trabajadores, obreros, Claro. ¿no? Del arte. Claro. Es un trabajo como cualquier otro para mí, ¿viste?
que por momentos, no sé, como ustedes, venden mucho y por momentos menos y por momentos... Claro. Digo, es un poco así. Pero sí, hay gente que le va muy bien y hay gente que está más en el trabajo constante. Eso depende de la exposición, ¿viste? Nuestro trabajo va ligado mucho a la exposición y no siempre la exposición tiene que ver con la calidad del proyecto, ¿no? Claro. Algo que tiene mucha calidad y tal vez no tiene tanta llegada o no es tan masivo, tan popular, y hay cosas que tal vez menos... Que están medio carente de contenido, te sirven de trampolín. ¿Cómo buscar ese punto Claro. medio de, o sea, en un punto uno tiene que tiene que generar un dinero, monetizar, digamos, esto del arte y todo, entonces obviamente algo muy cuidado y demás, pero poco masivo va en contra de eso. ¿Cómo eso se va aprendiendo con el tiempo a ir acomodando ese ojo? O decir, no, hago lo que me gusta y ya fue. No, ¿Cómo lo llevas? no. Bueno, a mí lo que más me gusta es ahora tratar de combinar que sea rentable. Claro. No, Ahí estamos viendo y lo que- los Ay, showcitos. Mira, ahora estoy Mirá. haciendo esta obra Esa- que la, Ay, no, sí, la paso. quiero Están ir. todos invitados. Ay, sí quiero ir. No. Amo el teatro. Mirá, Me Rosa. Mirá que lo encantaría tomamos irla muy a en ver. serio. Me Me encantaría irla a ver. Queremos Sí, las entradas ya. Mi Bueno. espectáculo 25, lo tenés que ver. Qué buena lo onda. tengo. El Amo 25 teatro, es así sin que cargo. quiero ir. Pará, contanos Quiero ir a ver. en esta Esta obra. es una obra que venimos haciendo hace un montón en la calle Corrientes. Viene bastante bien, viene mucha gente, se la pasa muy bien, es una Qué buena comedia. onda. Y bueno, es para reírse todo el tiempo, ¿ves? Este espectáculo a mí cuando me lo ofrecieron tenía así como mis dudas porque yo venía haciendo otra cosa y la verdad que fue lo mejor que hice en aceptar el proyecto porque no saben lo que me divierto. Bueno, ahí va de la Buena mano onda. lo que decía Nacho recién. Al final terminas haciendo lo que amas y es una de las cosas. Eso es un que por gol, ahí es un más- ganar-ganar ahí. Claro, Claro. claro. A veces sí, o sea, hay un equilibrio, ¿no? Es lo que venías diciendo. Hay como un equilibrio que tenés que tomar alguna decisión por ahí que por ahí no te guste tanto. Sí, totalmente. Por suerte, como me gusta trabajar un montón, o sea, realmente es eso, no sé si porque me gusta mucho mi trabajo o porque me gusta o no tengo vida social, no lo sé. Es A o B. Estoy como pensando en eso. Cuando todavía. salgo de la cuevita. Voy a ahí- terapia para descubrirlo, pero también busco mis lugares para hacer otras cosas que tienen más que ver con lo que tengo ganas de decir. Por ejemplo, Claro. la posibilidad de escribir y de elegir obras me dan ese canal donde puedo agarrar un tema y plasmarlo, ¿viste? Pero bueno, lo que sí ya no estoy haciendo tanto, tal vez no estoy produciendo, o sea, estoy más en la parte creativa, ¿no? Claro. Produciendo Che, amiga, vos creativo. podés Bueno. coachear a la gente que quiere producir, porque acá yo escucho que hay varios que quieren producir. ¿Existe eso? Nan, esto es así, mirá. ¿Cómo? ¿No hay Esto, una cosa Bueno, que sí. académica de sí, eso? sí. Este es Bueno, un canal yo impro. además se ve- acompaño sí. muchos procesos creativos. Ahí va. Estoy trabajando con gente de México ahora, estoy trabajando México con el nos director ve comercial México de nos Samsung. ve, Queremos México llegar a nos ve. México, Nen. Queremos Vamos, conquistar nos ve, la nos ve. plaza Vamos mexicana. allá. ¿Ves que se dan La cuenta amo. que hay una... La Sí, amo. boludo, Yo sí, dije que Nan sí. era la llave, papá, lo Ahora dije. estoy trabajando también con el director comercial de Samsung, o sea, Mirá. estamos haciendo ahí como un trabajo sobre cómo, digamos, poder hablar frente a público y generar como charlas interesantes en cuanto a... No sé si podía decir esto. Sí, no importa. Total. No importa, no importa. Mejor, mejor para nosotros. Edítalo, hacker. Sí. Esto me lo sacás, ¿no? Sacámelo estamos del bastante en vivo. Bueno, nada, y sí, a mí me interesa. Sacame el 3 de llegó, Sí. por favor. Te pido también. Como que a mí me interesa tal vez acompañar a un director a escribir una película de cine de terror, por ejemplo, como me pasó el año pasado, o de repente trabajar con alguien que se dedica a algo súper comercial y que tiene que ver con otra cosa. O sea, como a mí me interesa acompañar procesos, ¿viste? Bueno, es el Qué buena momento onda. ideal. Nan, y amigo. ese guión Está que bueno. creas, o sea, te sentás un día en tu casa, matecito, y te pones como a pensar qué puedes ir acá, qué puedes ir allá, ¿es así? ¿O de dónde van surgiendo O las tema. ideas? Es más disciplina, ¿sabes? Es como el gimnasio, yo creo. Como... ¿Te nace así Bien. solo o lo tenés que laburar? ¿Cómo es? Crear un guión. Bueno, depende. Si es una película, la película que se estrenó ahora con la China Suárez, escribí con otras personas. Entonces. ¿Qué pasó, loco? No, ¿Está bien? No, sí. Está sí, bueno no. del jueves. Que se está tomando un agua que está acá desde hace una semana, boludo. Entonces. El agua solariza. Sí. Perdón, sí, no. No, eso es un proceso que, digámoslo, es un proceso colectivo, entonces vas escribiendo Ah, con otras perfecto. personas. Cuando es un proceso más personal,
para mí no hay como la disciplina, no sé. El poder de la Para mí, disciplina. Interesante. Es un O librazo. sea, en el arte o en cualquier otra cosa, digamos, para mí es todos los días sentarte y alimentar eso que estás, en lo que estás trabajando. No creo tanto en la inspiración. Sí. ¿Viste? Si ven, aparece. Vos decís que una persona que, por ejemplo, no es, digamos, cantante y quiere crear una canción con disciplina, puede ser Sí. una buena canción. Totalmente. Ahí va. Poco y Totalmente. permanencia. Sí, además doy clases hace un montón de años y lo tengo comprobado eso, digamos. No siempre logra el objetivo la persona que más talento tiene, sino que a veces... La perseverancia, la to- disciplina. Pero no lo digo como un cliché, de verdad. No, Claro, total. sí, sí, Algo, sí. a mí una vez me dijiste, amiga, que como que el humor, o sea, uno puede aprender a hacer reír. Siempre está ese o esa carismática o carismático en la escuela que hace chiste y todo el mundo se ríe, pero Nan me dice, no, boludo, se puede aprender. De hecho, bueno, ella Sí, yo enseña... estoy con de que Eso es estoy tremendo, escuchando mi amigo. podcast. Esos quedaron, ese auricular quedó, venía. Ah, sí, está como... Nos falta un auricular. Pero eso vos, de hecho, das como cursos de humor o algo así. Sí, porque para escribir, doy talleres para escribir e interpretar. Sí hay una técnica, ¿viste? Hay una receta como en todo, sobre todo porque yo lo hago a través del stand-up y el stand-up es un género que si querés, americano y los americanos tienen técnica para todo. Entonces sí, digamos, se puede aprender todo se puede aprender y todo se tiene que aprender porque en un momento necesitas técnica. Claro. Che, Nan, qué difícil que es el stand-up. O sea, ver el. O sea, Te da un marco la técnica. Claro. Decís, Claro. Bueno, ok, esto es así, esto es así, acá. Sí, sí, claro, coincido. lo vas ordenando. Porque abordar la hoja en blanco es que tiene un nivel de complejidad, ¿viste? Como Claro, decís, claro. ¿desde dónde? Bueno, Claro. no, me agarro un poquito de la técnica, hago esto y es así. Después, obviamente, como cualquier técnica, existe para poder romperla y generar un estilo, ¿no? Claro. Te decía lo del stand-up, porque que lo mencionaste, vi que también hiciste monólogos. Más O datos sea, tus duros de Nan. monólogos Más los datos, de Te bebé digo, reno. yo ya estaría, sí, Escuchá, total. Pobre, no la porque asuste. sabés que. Y bueno, No, boludo, Más, sos quiero un saber profesional, más. Yo soy boludo. profesional, yo estoy, Sí, mirá, tal cual. chocha. Escuchá, Decime. te decía, el monólogo, qué difícil que es. Yo he ido a ponerle ahí al más conocido que está ahí cerca de la pizzería Guerrina, donde vamos, ¿cómo se llama? Sí, El Paseo de la Plaza, que hemos ido Sí. alguna que otra vez. Y vas a algún 7 monólogo y, o sea, suben 3 estandaperos, digamos, y capaz que uno, boludo, el chabón le mete toda la onda y le mete... Y capaz que el chiste que te tiró se cae a pedazo y vos te quedás... Y digamos, yo me pongo en el lugar de ese tipo que está metiéndole toda la onda y que quiere hacer un chiste copado y que capaz que no va, boludo. Es muy difícil estar arriba del escenario y crear eso de que todos los que te están mirando se caguen de risa, Sí, boludo. sí, lo que pasa es es que muy difícil. Va, También no sé, entra el conformar a un montón de gente. No sé si todos los que van a ir le va a y gustar. bueno, lo pero que- la idea es si te van a pagar una entrada que se rían, Sí, boludo. claro. Si no, Pero anda, es- te vas es a como mirar, lo demás. anda al Claro. cine, si no, boludo. Pero en realidad es como que cree una máscara de Argan y piense que a todo el mundo le va a gustar. O sea, Claro. se la voy a dar a todo el mundo, pero no sé si a todos le va a gustar. Bueno, pero si la gente paga una entrada para ver tu obra, digamos como... que- Pregunta. Se armó el debate. Y El sí. stand-upero Hacer reír a todos. Lo que improvisa. pasa que para qué quiero decir, interesante eso, no, el stand-upero habitualmente no improvisa. Ah. Lo que sí se ve en redes sociales de muchos stand-uperos y sobre todo hoy es que suben a las redes como interacciones con el público para Ah, sí, poder sí, sí. subir contenido. Las redes sociales te piden contenido todo el tiempo, es como un Tamagotchi. Claro, Necesita sí. que vos estés Que le debe morfar. Sí. todo el tiempo. Entonces, como comediante no puedes estar subiendo tu material porque se quema y la gente después cuando va al teatro Claro. ya sabe lo que... Claro. Claro. Pero generalmente, o sea, por eso pueden ver que hay un lugar de improvisación, pero generalmente los chistes están todos escritos y probados. Claro. Claro. O Es- sea, últimamente consumo bastante teatro. Una de las obras que no fui a ver, bueno, fue la tuya, porque Y ahora Nachito me vas a- viene ahora- prometiendo que me va a traer Y acá está, un papá. regalo, lo ya sé. tenés ¿viste? una entrada, Bueno, ya. no, Ya pero... está. Y, No, por favor, vengan, por favor, que me encantaría. y hay esto que vos decís de que está armado se nota, porque a mí me ha pasado de manija ir a ver 2 obras de 2 veces la misma obra y te das cuenta Son de que de está copiar, armado. pegar casi. Claro, ¿me entendés? Por ahí cambia alguna palabra, sí, sí. pero nada, es tremendo lo que pueden hacer. O sea, yo pienso, ¿no? Cuando los veo de arriba, el otro día la última obra que fuimos a ver, Rosy, que fue Lizzie Tagliani. Ah, sí, la Elise. Está en el mismo teatro que yo. Claro, Claro. ¿Cómo no fuiste a ver a Por eso Nan? quiero ir a ver. Claro. Vamos Pero a ver a ustedes Nan. están, no están Quiero todos ir a los ver días, están de jueves a domingo, bueno. Estamos de viernes a domingo. De miércoles a De domingo. viernes a Nosotros fuimos domingo. un jueves.
Y hay que pararse, loco, ahí enfrente, no olvidarte la letra. Yo no sé, yo me hago pibe Mirá, para estando mí- ahí enfrente. Es como que se labura eso también, Se ¿no? trabaja. Yo que tengo como bastante experiencia en acompañar gente que, por ejemplo, ahora estrenamos un espectáculo en NUN de una chica que trabaja en redes, que nunca había hecho stand-up ni se había subido al escenario. Estuvimos haciendo un proceso largo de escritura y también después trabajando la interpretación, y hizo su unipersonal. Digo, también hay algo de esto que te decía, ¿no? De aprender una técnica, de trabajar y del oficio, ¿no? La primera mesa te sale muy mal, Claro, la y después vas quinta mesa aprendiendo. te sale Claro, y espectacular. eso es como con todo. Eso A mí el que me mata, sí. que bueno, lo fui a ver, es Juanpi. Juanpi, que hace Soltero Vino al 2.0. teatro, Juanpi, Es hace tremendo. poco. Bueno, Juan, vos sabés vino. que nosotros lo fuimos a ver en varias Lo quiero oportunidades mucho, y Juanpi. cambia bastante lo que es o sea, si bien tiene como una base, pero viste que van como encarando a las personas y tiene como una improvisación, porque no sé, el otro día habló uno que, no sé, supuestamente estaba de vacaciones acá, que era un futbolista italiano y estaba con una chica. Él dice, pero es tu señora, no, mi señora está allá, pero resulta que está... Y va como armando unos Posta. quilombos Se armó ahí, así. es tremendo. Digo, esto, no sé si está tan escrito, ¿me entendés? No, esa parte no, la interacción con el público no. Es tremendo. Pero bueno, y- él sabe, no vi el show de Juanpi últimamente, actué hace mucho con él, pero calculo que debe tener como lugares donde los Claro. tiene más armados, porque Claro. es muy... Seguramente, si sí. no es como muy un salto al vacío total. Claro. De repente Claro. puede salir muy mal y de repente muy bien. Pero generalmente sí se prepara y sí se puede aprender, ¿viste? Se Como puede aprender. hay técnica como en todo, ¿no? Una fórmula. Después está bueno romperla y generar un estilo. Digo, para hacer un programa de streaming Gracias, también hay amigo. como determinadas cosas, ¿no? No tendríamos No la fórmula por no ahora. sabríamos cómo se hace. Para eso vino Nan, para darnos para, claridad. que ya nos dijo apenas No, entró está que fue lo clarísimo. primero que Bueno, dijo. pero sí No, sabemos bueno, sí, que la Nos parte- ve más o menos en los programas bien. tienen como Más o menos. arquetipos. No, aparte, Sí, igual, sí, amiga, sí, sí. esto es televisión Nosotros verdad. hacemos cremas Amiga, y nos esto es animamos a televisión hacer verdad. esto. Pará que le voy a contar algo a Nan, porque acá las cosas hay que decir como estábamos en Televisión la previa. verdad. Televisión verdad, papá. Sí. Estábamos en la previa y todo diciendo ¿qué hay que hacer? Que a la gente le gusta esto, a la gente le gusta otro, hay que preparar. Estábamos como cada uno tirando dentro Sí. de que nadie, salvo Romy, tiene su experiencia. Ella hace es una radio. influencer. Romy estaba como más o menos. Influencer. sentada. Sí. A mí me Le encanta. dije influencer y A ¿qué es? mí me No quiso encanta. hacer- No le Así- gusta, no se siente No se representada. autopercibe como Ahora influencer. nadie se autopercibe. No, no, influencer. no. Claro. Pero a mí Yo digo, no, influencer claro. es alguien que habla al Vamos, público Romy. y genera una A mí opinión. me gusta que me digan, no sé, Romy, si estás de acuerdo con esto, a ver cómo te sentís vos. A mí me gusta que me digan generadora de contenido. ¿No te Ahí gusta? va. Me gusta, me ¿Te gusta. gusta o no te gusta eso? ¿Sí? Suena como más pro. ok, ok. Claro. A mí no soy influencer. Es como Ok, guardavida o generadora de bañero. contenido, me encanta. ¿Entendés? Te marca. Claro, O sea, Hay una te diferencia. marca, hay una diferencia. No, Hay una porque por diferencia. ejemplo, influencer, ¿quién es? Steffi, por ejemplo. ¿Qué No sé, Steffi? para colmo a mí me O sea, dicen y yo no técnicamente, conozco a nadie. La O sea, yo rubia tengo que está todo el menos... tiempo. ¿Cómo se llama la rubia? No sé, yo no Mundo tengo influencer. idea. ¿Politaki? No. No, eso se cae de los No, pedazos. Steffi dijo yo. Esa es medio amarillista, digamos, como que vive de la No, farándula. y Sí, un poco sí, amigo. Rosmar. Bueno. Ahí estamos googleando. Ah, me suena, producción. ahí tiraste algo que puede ¿Viste? ser. Ella es Sí. influencer, por ejemplo. Sí. Se trabaja de que las marcas le manden cosas o alianzas y Ah, abre paquetitos, abre cositas. Claro. Yo estoy Ahí esperando que está. abra una caja. Claro, sí. tenemos Claro. un perfume capilar para. ¿No vieron la serie Machos Alfa? ¿A dónde? No. En No la vi. Netflix. Que No la vi, no la vi. Bueno, no. véanla, es ¿Qué excelente. Es, anti-timing, digamos, porque hoy como que el feminismo. es tiene que como más- justamente, Está pasando con mucho. justamente. Encontraron como el nicho. Por Pará, ahí. justamente la serie mata al macho al. O sea, está buenísima. Ah. La mujer de uno se convierte en influencer. Ahí va. Y es muy gracioso, es una comedia muy divertida y es muy gracioso todo lo que, obviamente parodian todas las situaciones, todas, olvídate, o sea, es excelente y es influencer y en un momento cae como en un pozo depresivo porque no gana el premio del influencer del año, entonces Claro, como no, unos Martín Fierro. claro, hay, ¿viste, no? hay. Fuiste nominada a los Martín Fierro. Fui nominada- Otro dato. Vamos. Soy el número uno, viejo. ¿Cuándo me lo van a reconocer? Por acá hay viejo? una El fan de Netflix. Pa. No, por acá hay uno estudió, Boludo, Bruno. pero usted se piensa que este cuadernito que boludo. Trabajando, No, llevando- papá. Mirá, y dice Nick, tipo Nancy Luisa. Guy, 25 espectáculos, comienzo, tiene- actriz, 23 años, porque yo creo lo que ¿Sabés ella cómo se dice, llama? creo todo yo. Claro, lo vi, tiró Pará, bien ¿sabés reto. cómo se llama eso? ¿Cómo? Si nosotros tenemos que escribir, por ejemplo, Sí. es como un mapeo mental, digamos. Exacto. Si tenemos que Me crear, sirve a mí es para hacer esto. necesario. Fue nominada el año
2013 por la Pelu. Sí, como. Amiga, ¿te Genial, tocó Mirta total. cerca, sí o no? ¿Estaba Me fui Mirta? a comer con Mirta. Ahí tenés. ¡Vamos! Mirta. ¿Cuántas personas pueden decir que comieron con Nada. Comí Mirta? con Mirta, cené. Grosa Mirta, ¿no? Que entiende todo, que está relúcida. Está relúcida. Voy a decir esto, no sabía, eso es un dato de color. Sí. A Mirta le encanta el pebete de salame. Me Mirá. muero. O sea, Buenísimo. Es de las ¿Qué mías. te vas a imaginar, no? Es muy bueno esto. Tremendo. Con Pero en el mayonesa. Martín Fierro o fue aparte la cena. Salame solo. Pará. nerviosa me como No, nada. no pasa nada. Pará, yo quiero que Fue en el esto- Martín Fierro había pebete de salame. Esto quiere porque un la recorte pintan- de Nani Tiene diciendo esto. una Sí. sí, no, esto no. Ningún recorte puesto, no. No, le traen un pebete de salame. Para mí como que el pebete Es de como salame. la falopa de Mirta, digamos. Sí. Se la traen en corte de ahí de coté. Pará, O sea, me vos ves estás que todo lo que comen en el programa lo comen los invitados, pero Sí. ella abajo acá tiene como una Claro. islita que tiene un No. pebete de Mira el salame. bebete, amigo. Ey, Con el boludo, papel film. buen dato. Capaz que eso la. O sea, no tomen colágeno, no tomen Sí. nada. Coman. Comés Es el salame, dato, pa. amigo. El dato anti-age. Ahí Pará, va, vos me Qué estás lindo. diciendo que Mirta Legrand Lo digo así, se esto no pide lo estoy un inventando. pebete de salame. No, se lo traen. Se lo traen, piden. no. No está sobre la mesa, bien No. aparte. No, papá. Aparte, Ahí. boludo, Abajo, pero taca, Mirta taca. está desde que se creó el Martín Fierro, amigo. No, O ella sea, creó el salame. Tomaba mate con Don Martín Fierro. Con este, ¿cómo se llama el que creó el Ella libro? la creadora de La Don verdad, Segundo te digo- Sombra. Creo que sí. Ah, Te- yo que te estoy tirando fruta. pero- Totalmente, sí. te digo que es sumamente admirable. Yo Es grosa, imagínate boluda. que Mal. fuimos Mal. después a comer, me habían invitado después del Martín Fierro a comer. José Hernández. Ahí José está, Hernández, el José tipo es Hernández. intelectual. Me bajó. como dice Y fuimos ahí y cuando estábamos todos en una mesa, yo, esta señora, iba a decir cualquier cosa, esta Sí. Esta mujer. Sí. esta eminencia de la televisión no me debe conocer. Y me dijo, vos haces stand-up. pero Sabe no- todo, Mirta. Morí. Para mí. No, Morí. tremendo. Me lo ganó Tini el Martín Fierro. No, ¿A vos te lo No. ganó Tini? Me lo ganó Tini. Esa Injusticia. flaca. Pero es como que perdiste con Sí. uno grosso. Pero de la hija La después, verdad que el- sí. con un- es la hija Bueno, de- la amo a ti. Boludo, la es la amo. hija La después, quiero, el me boludo. encanta, Pero Tini. sí. Es como está si bien. yo fuera, no Tenía sé, influencias. boludo, el hijo de Messi y gane Claro. el jugador del año, boludo. ¿Qué querés? Bueno, pero Sí, estuviste sí. con Tini. No, Tini. imagínate si lo ganaba yo Ahí. y después Tini es lo que es. Le y- recabió a Tini. O sea, claro, no Claro. da. Claro, está bien, te da está bien como- ganado, chicos, está bien Y ganado. sí. ¿Cuál, qué sabe ¿Cuál era la terna, Nan? Obvio. Revelación. Ahí Era va. Tini, claramente. Pero Claro. Tini, boludo, o sea, ¿no? Ella estaba con Violeta, ella estaba haciendo Violeta, Estaba eso. haciendo Violeta, sí, por Ah. Violeta. Los pibitos, boludo, los pendejitos Mirá vos. siempre ¿Recordamos? chorean, boludo, Era con Nan, eso. Tini, ¿te acordás de la otra? No. Era No un. importa. Sí, bueno, no me acuerdo el nombre del actor y no. Ah, era un actor. El o sea, Rasta de verano 98. No, podía pará, ser el- loco. ¿El chino de graduados? No era un chino de graduados. El chino de No, graduado no sé, por puede ahí ser. estoy diciendo cualquier cosa. Claro, No, no bueno, quiero. no te acuerdas. Me encantaría mencionar el nombre del actor, no me acuerdo. ahora. Correctamente. Qué loco graduados. Me tiraste una el otro día. No, el otro día, hace un montón. Me puse a ver un poco de graduados. Pues, a mí me gustaba en segundo graduados. Y la empecé a ver. Se pelean todo el tiempo, pero onda, grito, pero mal, como normalizar que se caen a puteadas dentro de la familia. Y eso era una comedia, digamos. Es como, wow, ¿Sabés ¿quién qué me escribió pasó? eso? Que el otro Re loco, día- amiga. Como Sí. él vivía, era como un chabón grande. ¿Se acuerdan? Graduado, por la gente que se acuerda. Nancy Duplá y Gastón Paul será. Exacto. No. Gastón No. Paul. Era el chico este uruguayo, ¿cómo se llama? Ese era Montaña que es Rusa. conocido. Drexler. Ah, re viejardo. Es el músico, Daniel Hendler. Ese, Ah, ese. Hendler, sí, sí, Él sí. era un chabón grande que vivía con sus padres, que también son recontra actores. Yo soy medio madera para los nombres de los actores, pero son recontra grosso también. Tiene un elenco re zarpado. Una pendejita que es la que se parece a la Peque, Violeta Urtiz Berea, si no recuerdo Ah, mal. Violeta. Y se puteaban. Por cada escena se peleaban todo el tiempo, pero a los gritos, porque era como un... Y qué loco, porque es como Normalizamos normalizar eso. la pelea intrafamiliar. Y porque eso para mí que trae- como una trae dinámica público, de guión, boludo. ¿no? Bueno, pero esperando la carroza, Criticando por series. ejemplo, es Sí, como... no tiene costo. No tiene costo. O sea, Esperando la carroza esperando- también. el conflicto tracciona Exacto. drama, ponele, Ahí ¿no? va. Como Y conecta con la realidad, no, porque la realidad que en las familias hay ese tipo de quilombo, Obvio. entonces se sienten súper identificados. Dijimos que el Sí. IQ emocional Y con la está poco identificación trabajado. ¿no? también. Claro, bueno, eso Estaría confirmando pasa eso. mucho en el stand-up. Cuando hablan de las cosas cotidianas, yo noto que estás en una sala y la gente conecta una banda con lo que realmente pasa, digamos, en la vida cotidiana de las personas. Tipo, no sé, mi germo me dejó la luz prendida del vestidor a la mañana. por Claro, decirte. que te La sientas gente dice, como "Sí, es verdad". identificado. Claro. Le flashean esa. 100%. Sí, porque hay un tipo de humor que es humor por identificación, Eso. ¿no? Entonces está bueno porque en algún punto sentís que te hablan a vos, sentís Obvio. que sos parte, sentís que estás ahí.
Y entonces eso es genial. Pero más allá, o sea, el stand-up es un género de opinión. Uno cuenta lo que le pasa, desde dónde, ¿no? De tu punto de vista. Eso, y me parece que hoy en día está buenísimo porque como todo el mundo tiene la posibilidad de tener un micrófono o sea, Cualquier boludo habla en un canal de stream, cualquier boludo. La evidencia. Claro, justo no te... Gracias Hoy por en el día cualquier ejemplo. pelotudo habla Se pone y un se canal. cree que son creadores de contenido. Que es loco eso, Joda, amiga. joda. Se democratizó, hay Eso. como que se democratizó El Claro. vivo, para que te vean. O lo sea, expresivo. Claro. Y eso me encanta. Está bueno, eso eso va. está Está buenísimo. bueno. es buenísima esa. Porque está antes, bueno. digamos, si vos salías Está buenísimo. en un vivo, o sea, no existían los vivos en nuestra época, en el año de La Gomera, Sí. no había, pero te digo que ahora cualquiera tira un mensaje en vivo y te pegaste o le cayó bien a alguien o lo que sea. No, ni hablar. Siempre tiramos el video de la minita, el ejemplo de la amores. mina esta zona, No, amores, amo, pum, amo. pum. Tremendo. Es imposible no amarla Ey, para un mí. día a la vez, Tremendo, todos los tremendo. pelos duros no se podían ni vestir. A la semana estaba toda tuneada, Los labios ceja, ropa empilchada, un Era par de otra. chongo alrededor. No sos fea, Claramente. sos pobre. Tremendo. Y bueno, se y eso es la viralizó. viralización, sí, No, pero total. el otro día decían lo mismo a nivel de los superestrellas, de los actores que son masivos, tipo, no sé, Tom De Cruise, todos son esos, que ahora... amores. Ahí está, gracias, Hacker. El Ah, hacker, tardó El como... hacker con delay. Pero digo, lo bajamos. Ahí está el hacker. Si con tenés el material. antes y el después, A esa hacker, chica nos te referíamos, pasás. hacker. Hacker, sí, si pones el después. No, trae el de esta hoy, chica. hacker, por ¿Se habrá favor. comprado Marian, una ¿no? casa? Por esto no. Se habrá Atrás. comprado una casa. ¿Qué? Y ojalá. Sí, amiga. sería épico. Porque acá está el No tema, te queremos. podés viralizar, No. te podés viralizar, pero Sí. después, ¿qué te llevó? También hay una letra ¿Qué ibas a chica, contar otro de no. los actores? No, que hoy aparecen estas series que se hacen virales tipo cualquiera de streaming, no sé, dijimos Bebé Reino, que es re loca esa serie igual, ¿no? Ay, El no chabón la vi. contando su historia, El es como chabón algo es guau. stand-upero, o sea, es un Muy Black stand-upero. Mirror me parece, Sí. amiga. Él contó su historia posta. Tremendo Es eso, un amigo. stand-upero, Igual como o el sea, chabón él hace con- stand-up, sí. escribió una serie, la presentó, escribió una serie sobre su vida, o sea que eso es autorreferencial, Eso. todo lo que pasa en la serie, por eso es como más, digamos, debe tener sus tintes tal vez ficcionados, pero la mayor Pero parte... bastante literal parece. Sí, es su vida, y Eso. entonces es muy fuerte porque es un Pobre la Como que stand-upero vos hagas de que, Bruni. que logró escribir. Claro, pero fue re Claro. fuerte. Y sí. ahí hablamos del emprendedor, ¿no? Como digamos, El actor, el artista, el estandapero puede generar un proyecto, venderlo a una plataforma y que se viralice y que digamos, Eso es se épico vea. para mí. Es épico, está Ujú. buenísimo. Está muy El chabón bueno. amigo, por eso te digo, nadie lo conocía y hoy no tiene una superestrella, pero mucha gente lo conoce mundialmente, cosa que en otra época era imposible, vos solo los actores o Sí. actrices recontra renombradas. En ese sentido, para mí es absolutamente genial. Y después lo que hizo el tipo de hacer de él mismo, y es como la viralidad de la viralidad, porque él se hace Claro. famoso contando tipo casi un intento de suicidio en un stand-up así que no lo miraba nadie, y eso se viralizó. O sea, mirá este loco que casi se mata al aire y cuenta todas sus Una puesta en miserias. abismo. Fue él mismo, digamos, sin Y se filtro. reinventó el chabón, porque antes los chistes no le causaban gracia No, a nadie. total. Y esto que le estaba pasando como que lo transformó y le dio el impulso para... Y después todo eso de Y pobre la chica, mundo también, bajón. acoso o ciberacoso, que Sí, también me pasa es mucho algo eso re a mí, loco. mundo acoso. A vos, El- vos sos la verdad. experto en eso, ¿no? Nada. No, debe haber mucho. O sea, viralizarse Sí, tampoco. Nan, ¿a vos te Eso. pasó alguna vez, digo, un psycho que te empezó a seguir o cosas así, te habla, no sé, pregunto? redes. Sí, sí, ¿Y qué haces ahí, amiga? Seguir nunca me pasó. Sí, una vez tuve una mala experiencia. con Seguir una en las persona que redes, me igual, llamaba ¿no? por teléfono. No, pero Ah, capaz, sí, boludo, hay en la gente calle. que va más allá, Nan, Que perdón. no para, Sí. no para. Sí, una vez tuve una mala experiencia de una persona que me llamaba por teléfono y me decía cosas feas, qué Upa. sé yo. Pero sí, el amor es lindo, pero siempre que sea con respeto, ¿viste? Claro. Qué sé yo, no sé, es como paradójico en algún punto, porque también un poco vivís de eso y otro poco, entonces la línea es delgada. La línea entre la pero- intimidad y lo que... No, la intimidad es la intimidad, porque yo, Claro. digamos, no vendo mi intimidad, ¿viste? Claro. Yo hago proyectos. Algo y- público, pero Claro. también la gente te ve y digamos... Sí, pero sí pienso que las redes fomentan algo que tiene que ver con Con romper las bolas, digamos, con que te moleste. Bueno, Con pero- que la gente cree que le perteneces. Dijimos. ay, muy bien. Ahí Sí, va. no podía llegar a decirlo. Es eso, ¿viste? Como hay algo de objeto. Claro. Es como un objeto, como si sos una... Y en algún punto sí lo sos, ¿entendés? Pues estás vendiendo lo que haces, tu cuerpo, en algún punto sí. En algún punto sí le imagen. perteneces. Entonces la línea es como muy delgada.
Pero volviendo a lo anterior, que me parece re interesante cómo se democratizó la exposición, el generar contenido, la opinión, porque me parece que hay como un montón de cosas dando vueltas. El otro día fui a ver la película de Luis Ortega, no sé si la vieron. No. No. ¿Cómo se llama? Está buenísima, el Joker. La nueva. Sí, Sí, no se estrenó todavía, ¿o no? Sí, se estrenó. Ah, la vamos Sí, a ir a sí, ver. Sí, ahora. con Está buena. Úrsula, Sí. la mujer de Chino Corbero, Darín. Corbero. Sí, Úrsula Corberó y el otro actor que no me acuerdo, estoy malísima con los nombres. Bueno, que es buenísima. Y escuchaba una entrevista de este director que le preguntaban, y la película es como, no es comercial, pero logra ser comercial. Y la respuesta de él fue algo re interesante. ¿Qué es comercial y qué no? Mañana, o sea, viene, no sé, ustedes hacen algo, viene un montón de gente a verlos, de repente esto se vuelve súper Comercial. viral. Sí. Comercial, ¿y qué es comercial y qué no? Claro. ¿Qué está en la Claro. No hay periferia medida. y qué Claro. no? No, yo ahí lo interesante, ¿no? que ese punto que cada uno lo traza para mí Un mate. es, si vos haces un producto solo pensando en la guita y nada más, y quiero, eso sería algo comercial. Si la guita viene La producto intención. de, claro, hiciste algo genuino, real, y que venga un montón y se transformaría en comercial, ahí para mí ese es el camino. Es para discutirlo con este muchacho y demás, pues es una definición muy de cada uno, pero yo creo que va por ahí. Entonces, más en una cosa tipo artística. Si vos estás desesperado, si quiero facturar. no Claro, importa querés nada, hacer algo que se te va a pegue. llevar Es a como, caminos no son tan como los copados, cantantes que quieren hacer un tema que se Totalmente, peguen. pero como todo, ¿no? La desesperación por estar como, viste, asfixiado por el dinero. Es como... Me diste un pie, no está, yo no, porque íbamos a hablar de eso, Estaba de pensando los en lo desbalances mismo. en lo ¿O material. Estaba será que pensando- estás entrenado Gracias, ya? nen. ¿O será que te estás entrenando ya en la conducción? Bien, Tiki. Pues, no, el conductor es Eso. acá. No, yo no soy Muy conductor, yo bien. soy No, no. pseudo conductor. Esto es No, todos no, en bueno, realidad. Pero en este Es roleplay. coral, Yo tomé la posta, pero porque Es coral. una cuestión de que se dio así, pero en realidad todos somos. Conducción coral. Es una Sí. serie coral. Tiene Sí. la voz más como más fuerte, entonces marca la cancha, ¿viste? Bruno de Habla repente vos. te habla y te dice, sí. bueno, Te ordena. se acabó Se dio todo. así nomás, Nan, no es que. Sí. Hacete cargo, Bruno. Sí, sí. Hacete cargo, Hacete date cargo, cuenta. Se vaya. viejo, Sí, sí, sí. ¿eh? Date Sí, sí, cuenta. me hago cargo. Y bueno, entonces, explorando un poquito. ¿Podemos seguir un poquito Sí, más con tu papá. vida o Hay más pasamos a. datos. No, Hay mandale, más mandale. datos. Para que Bruno Bueno, ya está tu ex- sacando. ¿Vos estás casada? ¿Estás en pareja? Papá, ¿Algo? No voy a hablar de Papá. eso. Ah, bueno, Papá. perdóname. No, estoy con algunos proyectos. Ah, bien, pero, bueno, bien. estoy más enfocada en lo laboral. En lo laboral. Pero Bien. tengo algunas Pero cosas ahí sola que como tengo para que- conocerte un poquito nomás. tengo Está bien. proyectos, Perfecto, ¿viste? bien. Tranquilos, que no- Descontracturados. Sí, por supuesto, Excelente. por ahora. Buena respuesta esa. Me gusta saber Eso se aprende también. a seleccionar Claro, tener la los. cintura de Messi es buenísimo. ¿Vos de dónde sos oriunda, digamos, Nan querida? De Capital Federal. Capital, Sí, barrio Parque puntual. Patricios. Barrio Parque Patricio, lindo barrio. Re hermoso. Sí. Picante, Mejor. un barrio. No está tan picante. Porque Ahora como no. Está más cool. está más ¿Vas vos ahí a lo de tus padres viven ahí? No, sí, viven ahí y yo vivo ahí también. Ah, ¿vivís ahí todavía? Sí, vivo ahí. Ah, He bien. vivido en distintos barrios, pero me instalé en Parque Patricios. Amo Parque Patricios, me encanta. Ahora está el gobierno de la ciudad, entonces estamos como muy custodiados. Excelente. Se está como... Parque Patricio, la cancha de Huracán, ¿no? Sí, Hace poco fui a un claro. recital de ICA con mi hijo, tengo un hijo de 15 años. Mirá. Fui al recital de ICA, ¿lo tenés Sí. al trapero? Sí. Y. ¿En la cancha del globo? Sí, Bien. la llenó el chabón hasta las Ojo, bolas. Ojo. Estacionamos por ahí cerca, Ese- en las cercanías de Parque Patricio. Viste que atrás de la cancha de Huracán, mundo zombie a pleno. pleno. Sí. Pero era una cosa de loco. Me pegué unos cagazos de película porque digo, bueno, Electropaco, Rick, ¿no? el Viene boluda, como- zarpado. Re Mal. buena. Mal. No, tremendo. Y nada, un toque me sorprendió eso, viste, que dejamos ahí un par de cuadras en la camioneta y cuando salimos, Chan, medio que Sí, sí, sí. un cagazo de ¿Dónde? película, pero bueno, nada. Solamente compartir eso, no Ay, tiene remate. bueno, mirá. Mundo Hay zombie está zonas, cercano. hay Pero zonas. después hay Claro, lindas claro. zonas. Hay zonas, sí. ¿Vos estás cerca yo de la cancha de Huracán? No. Yo no, yo vivo a media cuadra del parque. Ay, qué Parque lindo. Patricio. Entonces ahí lindo. estoy al toque. Ahí te estoy- ponen un café Martini, Ya pusieron. ¿viste? Listo. Van todos ahí, amigo. Esto es así. Ya pusieron. Igual a mí me gusta mucho el barrio, ¿viste? Me Claro. gusta la pizzería El Globito. El globito, o sea, hay caseros. Sí, a mí me gusta. Yo no soy tan palermitana, soy más. Aparte, ¿cuántos palermos Barrio. que hay, no? amiga? Ay. Para vos. Hay
Hay muchos Barrio, Palermo barrio, también papá. ahora. Yo ya me los olvidé. Palermo, Soho, Palermo. Ya casi Palermo igual medio Palermo cartón. Freud, Palermo Palermo sensible, Sería un Palermo. negocio, claro. Ah, aguantó un Palermo toque, boludo. Un poquito de Hermano. negocio Ya inmobiliario. llegamos a dale. Caballito con Palermo, más o menos. Claro, Villa Crespo te lo tomaron todo. Ya no sé, en la Palermo. cancha de Atlante ya Esto es fue. Palermo. Esto es Palermo Palermo. Berazategui. Claro. Sí, sí, esto es Palermo Sur. Claro, Downtown. Palermo. Hermoso, es buenísimo. Y ojo, hay que poner un nombre acá. Ojo, por favor. Mundo ¿Qué? inmobiliario. ¿Qué? Tremendo. ¿Para hacer Es qué? de los mayores negocios del mundo real estate, ¿viste? Es como que Tenemos le que buscan ahí traer la a vuelta. un Hay que real traer algún estater. grosso. Tenemos. Tenemos algún Romy real tiene. estater. ¿Sabes lo que hicimos hoy, Nan? ¿Qué Que vos, hicieron? si Nan hace eso, los arruina a todos. Yo La quiero- cantidad de Sí. contactos. Uno nunca sabía los contactos que tiene, ¿viste? Yo por lo menos no lo sabía. Vos, mal, zarpado. No, pero yo por ahora por lo de Bequín. Ah, Hice claro. mucho, pero no de mi vida. Dieguito tiene muchos de su. Sí, pero es más comercial, ¿no? Es un tipo Mi de. vida es comercial con Nacho No Robles. sé, igual No, que es mucho y que Pero poco. pará, amigo, pero pará. Es un tipo de contacto que es todo más o menos igual. Vos tenés Claro. ferretero, El tenés- vendedor Mil- tiene muchas vos ventas que tenés se cayeron. Yo network. tengo Vos tenés- mucho, pero porque soy vendedor Ahí y tenés. vendo. Pero pasa que el vendedor tenés, viste, Marcela Río Negro, Marcela Claro. K. Berazategui, Claro. Peluquería Juan Pérez. Y así tenés miles de contactos. Algunos te quedaron, les pudiste vender y otros Quedaron, quedaron claro, ahí, claro. no le Quedaron vendiste y agendados. bueno, chau. Claro. Total. 1950 contactos. Ahí No sé tenés. cuántos. El hombre- El pibe cheque, le decimos nosotros. El pibe cheque, el pibe de monetización. Es el Sí. hombre Que ve monetización, negocio en ¿no? todos lados. ¿Lo tenés Todo a ese? monetiza. Me encanta. Es excelente. No, amo esa gente. Para mí el arte, yo te digo esto, Nan, por eso Amo esa gente. a mí me interesa mucho que... Mira, yo hay algo que descubrí sobre todo en los últimos años y después de haber trabajado en un proyecto, digamos, audiovisual para Amazon. El productor, la figura del productor, que vos si querés lo tenés más asociado al que pone la plata o el que... Para mí es un artista más si es una persona enfocada. Claro. O sea, porque... Yo bueno, no voy a mencionarlo porque por ahí, no sé, pero aprendí de ese productor, que es un artista para mí, que más allá de estar viendo qué se monetiza y qué no, es importante la mirada que tienen con respecto al artístico en relación a lo que puede funcionar Un Claro. cazatalentos. comercialmente. Claro. Ahí va. Claro. Esa es la parte que a mí Yo me me gusta. complejicé, porque yo a veces Ahí va. me subo a una compleja. ¿Se Claro, entendió? claro. Sí, 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 sí. Bárbaro. Es como que ve algo que por ahí los demás no ven. Más allá de que si Y se que puede es hacer guita o sumamente no. importante. Claro. Claro. No, porque es sumamente importante esa mirada de monetizar. Para mí no es ajena, ¿viste? Para mí, o sea, que hacer algo que no lo vea nadie, que no lo consuma nadie, bueno, a mí hoy no me interesa. Para mí Claro. es re importante alguien que esté ocupado en pensar en eso. Es Por interesante. eso Sí, el total. arte necesita productores Gente como el hombre como de vos, monetización Diego, para- querido. Ahí tiene que hacer Pibe una sinergia. Cheque. El No, pibe pero si cheque, vos Nan, escuchás a Greenback, Romy. por ejemplo, es un grosso. productor súper, no sé si vieron la entrevista de él, pero es un productor recontra grosso y tiene una mirada artística, o sea, digamos, los productores más grandes de la industria del espectáculo no solo están pensando en monetizar, sino que tienen una mirada aceitada sobre lo artístico. Claro. Combinan las dos cosas. Eso es. los hace para mí un artista más. Claro. Nan, debe ser difícil para el productor o lo que nosotros estamos transitando ahora con esta producción que armamos nosotros, poder llevar a cabo o a la realidad todas las ideas que hay. O sea, eso nos está costando un huevo zarpado. Decimos, che, lo queremos traer al dueño de, no sé, a la dueña de Vía Cosenza, que es una heladería muy grosa. Che, hay que hablar con la señora, hay que, no sé, ver que, no sé, cómo la Asistente de encaramos. producción. Sí, hay un tema también que es Eh, el tema de no mostrarse. A mí me pasó, por ejemplo, que el otro día me lo encontré al dueño de Pertuti, pues nosotros vamos a veces con el grupo Bequina, bueno, todos los meses a comer ahí, y me lo encontré y me dice, sí, mirá, yo sí me doy perfil bajo, no me quiero mostrar. Hay un poco de todo eso también. No todos están dispuestos a la cámara, tiene Claro, miedo a la bueno, inseguridad, claro, el que hay no todo quiere, un no tema, quiere. un detrás ahí que... Bueno, mandalos conmigo, yo los Claro. coacheo y después te los traigo al programa. Excelente. Ya te hacen un stand-up los sí pibes. hay algo, hay Claro. algo que en el ambiente tal vez empresarial, como no están tan acostumbrados a la exposición, en los últimos años yo noto y con algunas personas que estuve trabajando sí que se están preparando un poco más porque algunas propuestas lo requieren, ¿viste? Y De que sí. esté la persona comunicando y vendiendo. Bueno, el otro día, no sé, veía en TikTok una persona que estaba vendiendo unos
como unos bols, no sé, para meter ropa, y estaba tipo el dueño diciendo, che, Claro. escúchame, acá te vendo esto. No sé, Sí, me pareció sí, sí, espectacular, porque es un regenerador de contenido. Sí, sí, yo no sí. sé qué es lo que, o sea, no sé si vende o no, pero yo siempre miro sus videos. Grosso. Wow. Yo creo que igual los empresarios de hoy, los que son grandes, los que yo veo y sigo en las redes, no es que les toca también un toque, ¿entendés? Un Como que te Galperín. hiciste grosso. Claro, Habla es como el chabón. imposible. Sí. Sí, Habla, ¿no? habla. Yo no lo tengo mucho. Galperín habla, pero es como que te termina Tremendo. tocando Sí, esa boludo. parte. No es que agarrás y decís, bueno, hoy me quiero hacer famoso. Galperín, no sé, para mí es perfil bajo, pero lo que genera el chabón lo hace Lo se que tenga diga va a estar exponer en, la sí o pla- sí, en las boludo. primeras planas. Hay una seguro. banda de eso. No sé, acá en Zona Sur hay un pibe que vende autos, que yo sé que es gigante. Y eso lo llevó a que sí o sí termine siendo medio famoso, ¿me entendés? Total. Te termina llevando. Yo lo que noto que cambió como algo del comportamiento en el consumo, ¿viste? Tal vez antes se consumía solamente el producto y ahora se consume el producto y la experiencia, ¿no? Como Claro. que Claro. algo, ¿no? De la experiencia, de ver a esa persona que genera ese producto, que vende ese producto, y cómo lo hizo, la historia. Claro, Está lo- bueno. Sí, Claro, Terminan como le siendo una dicen- especie de motivadores. Viste que le dicen Total. Eso es lo que está La bueno. parte humana, lo que marca está atrás. personal. Claro, Claro, lo, marca que, marca personal. personal. lo que está en atrás, esencia. el humano que está atrás de ese producto. O sea, ¿Lo que- tenés a este chico Nico Lorenzón? Me suena, ¿qué hace? Que es medio influencer, que ahora está viviendo en Miami. Bueno, arrancó tipo así vendiendo cosas y demás y se hizo recontra grosso. Wow. Nada, y eso es lo que te digo, la exposición, terminás siendo un empresario pero medio famoso, como que te va llevando el camino para ahí, sí o sí. Y hay que estar preparado también para la exposición. Nosotros con Nachito lo hemos hablado y dijimos, bueno, che, ahora vamos a estar ahí detrás de cámara, ¿qué onda? Ya. Bueno, el otro Sí, día salíamos de un estacionamiento y me dice un loco, che, te vi en el stream y yo, nah, no puede ser, boludo. Y la flashé en colores, ¿viste? ¡Ay, qué lindo! Los primeros fans, ¿eh? No, porque es interesante más allá de la exposición en sí misma, Sí. ¿no? Que te gusta que te digan, ay, qué lindo te vi, ta, 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 ta. Está bueno porque me da la sensación que ustedes con el proyecto tienen algo que comunicar. Claro. Exacto, ¿Cuál es mi sí. objetivo? Comunicar esto, inspirar, motivar, Sí. Y sí. contar mi experiencia. A mí cuando Nachito me contó el proyecto, bueno, primero que es un buen vendedor siempre, número uno. Él te vendió el No, proyecto, no sí, te de contó el cualquier cosa. proyecto. Pero sí me pareció Expectativa, realidad. interesante, me pareció sumamente interesante. Nada, el espíritu, ¿no? Después, obviamente, como cualquier cosa, yo lo hablo desde mi experiencia, que tiene que ver más con tal vez con algo artístico, pero esto también tiene un lugar artístico, creativo, porque es un espacio creativo. Se va acomodando, los melones se van acomodando, va tomando su forma, el programa va a tomar su, ¿no? Sí, Van sí, a ver sí. por dónde, uno tiene una idea. Hay algo que aprendí mucho tal vez escribiendo escribiendo con otras personas, esto de, tengo una idea, pero mira cómo apareció otra, la suelto y cambio, ¿no? Claro. Como mutar. Y creo que va a ir mutando el programa. Eso y va a ir- sucede constantemente acá, así que la la foto. clavaste a la Acá nos chocamos, pero Estaría mutando mal. fuerte. Amigo, Bueno, tengo un eso es saludo para... interesantísimo. Un saludo para Nan. saludo para Nancy. Para Nen. Isi Benítez, saludos a Nancy, felicitarla por su humildad y su talento. Vamos. Un abrazo grande para ella. No me Gran, conoce, espectacular. grosa. No me conoce. Personas que no me Un conocen. saludito para vos. Sí, la verdad que Nan, lo que decís es más o menos eso. Cuando arrancamos con esto era, che, boludo, las charlas que tenemos son buenísimas, somos todos emprendedores. Bueno, Ro estaba un poco más en las redes. Nosotros nunca jamás salimos del frente de una cámara. ¿Y qué hacemos, loco? Y entonces le vamos a buscar la vuelta para meterle ahí el mundo del emprendedor también y darle un mensaje por ahí a pibes que no tienen la posibilidad de escuchar algo, no sé, frases de crecimiento personal, no sé, No, y de o sea, traer- de crecimiento de traer- profesional, sí. De sí, traer sí, sí. ese mensaje que se puede. Por lo menos yo vengo de nada y que se puede, que te puedes superar, que hay Exacto. que cambiar un poco la mentalidad. Un poco de Hay que afilar boludeo. el hacha Un poco y- de boludeo, claro, un poco de. ¿entendés? También. que es todo un poco todo lo que quieras conseguir, es un poco lo que te propones, tu cambio, ese clic que tenés que hacer. Y bueno, nosotros queremos como divertirnos, pero también dejar ese mensaje de loco, salite de ahí, que hay una posibilidad, ¿entendés? Hay un Total, cambio. Total, para mí. Sí, total. Y después metimos, bueno, el reality del emprendedor, que si Bueno, llegamos eso a es tremendo. 100.000 suscriptores, que es Eso una me vuelvo banda, loca. pero Tenés que ayudar. no nos parece imposible ¿Cómo que es? está. No, eso, Eso, yo vamos, ¿qué- eso. Quiero saber cómo es, no sé. Mirá, A ver, ¿puedo participar? es un reality, ¿Dónde sí, es? obviamente. Sí, sí, sí. Podés participar. Sí, cuando lleguemos a los bueno. 100.000 suscriptores va a empezar el reality, ¿sí? Nos falta poquito. ¿Cuánto estamos?
La con. No, faltan Estamos en 29.600, creo. 1000 y pico. No, no. Ojalá. ¿Cuánto? Tirame No hablo de esas cosas. Bueno, No, estamos poco, Nan, tenemos poco. 300 y Hay pico. cosas que se van. 99.700 faltan. Perfecto. Nan, posta que no pusimos Me un peso en encanta. publicidad. No me digan Recién nada, no estamos. importa. O sea, estamos Es un con crecimiento mucho orgánico, empuje. ¿Es, Sí, ¿Es orgánico? Sí, Sí, total, Genial. total. Ahora viene Orgánica. capítulo verde, todo orgánico. Sí, tenemos una. suscriptores. Bueno, y de a poco, ¿sabes lo que pasa? Es que. Ahí está. Bueno, la idea- ¿Cómo, ¿De qué se trata el Jaque. reality? Bueno, el reality Vamos. del emprendedor es, queremos escuchar historias de emprendedores que tienen proyectos, que se quieren desarrollar. Si logramos los suscriptores que pedimos, queremos premiar a algún emprendedor de cualquier parte del país con 10 millones de pesos. Bravo. ¡Bravo! Amiga, Vamos, con vamos. 10 millones una película no hay chance, ¿no? Chicos, No tenemos yo ya me- posibilidad. No, Hay que bueno, hacer una pero película. por ahí un corto de un minuto. Y Sí. bueno, hagamos un corto. Un reel de Algo TikTok. con Nan que lo escriba. Experiencias, ¿no? Con una experiencia donde se puede hacer Sí, la verdad Sí. que lo del reality del emprendedor es como el sueño de date cuenta y nada. Por ahí emprendedores que viste que te falta para pegar el salto. Por ahí tenés un Claro. reemprendimiento y no podés crecer y tenés un proyecto y por ahí la pensaste, la craneaste y ya la. ¿Cómo es el reality? Perdón ¿Cómo que es el pregunte esto, reality? pero no Bueno, entiendo qué nos van a mandar videos por WhatsApp. La gente nos va a mandar videos por WhatsApp contando su emprendimiento, de la parte comercial también. No es que, che, quiero fabricar almohadones de, no sé. Todo el mundo No. se puede inscribir. Todo el mundo, toda Argentina. Desde cualquier solamente. parte del país. Bueno, pues Sí. yo tengo unos amigos ahora que están ayudando a un grupo de emprendedoras de bajos recursos a Sí. utilizar las redes sociales, digamos, a... Eso está espectacular. Muy bueno. Es Nos ayuda. sumamente interesante todo el trabajo que están haciendo. Ellos son influencers y ayudan a otras personas Claro. como a darle las herramientas para que puedan comunicar su proyecto, que es tan importante como generar el proyecto. Claro, claro. Olvídate. Claro, es muy importante, tiene razón. Bueno, Sí. arranca ahí. En principio tienen que mandar un video contando su historia, contando el proyecto, cuántas personas hay involucradas. Va a haber como un sí o un no, con una lógica y vamos a votar quién va a seguir hasta que va a llegar una instancia que va a ser presencial. Y en el presencial se van a armar una especie de batallas. Tipo, No, me van, vuelvo loca. van a Esto- ven- van a ven- ¿Es muy volado o está bien? No Está está bien. espectacular. Y de esos dos, tipo, Hay un vamos a jurado y todo. Claro. ¿eh? Jurado de notables. Una batalla, eso bastante. Me encanta, me 10 encanta. palos está bien, ¿o no? 10 palos, ¿qué te parece, Nan? Algo podés hacer. Mira, ya que alguien, los 10 palos sí está buenísimo, pero ya que alguien esté mirando y acompañándote y vos estar craneando, ya eso es un montón para una Sí. persona. No, porque esto que dice. ¿Entiendes Tal lo cual, que digo? sí. O Sí, sí, sea, sí, Es lo sí. más por ahí es una importante. excusa. A eso Nani, voy. y te agrego una cosa más, perdón, Nachito. Sí, amigo. Lo más importante es que va a contar también con nuestra experiencia que lo queremos ayudar. Porque más allá de los 10 palos, la experiencia. Claro, es lo que dijo ella, claro. Ah, perdón. Claro. Lo Es entendí eso. con otras palabras, ¿viste? Que nos No, vamos. no, no, Igual. pero estamos todos de acuerdo en eso. O sea, Claro, la idea es poder acompañarlo desde, che, acá viene esta parte. A nosotros no es que vino alguien y nos dijo, che, del escalón número 5 no puedes pasar al 16. Y te golpeás. Entonces, por ahí, desde esa experiencia, tratar de acompañarlo. Decirle, che, del 6 pasate al 7. No seas boludo, no te Qué pases al manija, 15. ¿no? Qué manija cuando arrancás de decir y de repente zapa, tú, pe. Te pegas unos Sí. palos. Sí. Claro. Las Sí. paredes te vienen todas juntas ahí. ¿Entendió lo que La te quiero cabeza decir? llena de no, chichones. es que Sí, 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 para sí, mí, sí, sí. o sea, hay Tal cual. Sí, el olvidate. tema de la guita, obviamente, que sirve para un La proyecto, billulla, la plata, teca, igual, la la pila, la viva, la papa, la viva, pa. Yo te pongo acá la varita y todo. La ayuda. crocante. Pero para mí, la crocante. La El crocantona. mayor problema es Ay, la que cocantona me encanta. falta conocimiento. Para mí el mayor problema es, obviamente hay gente que no tiene para comer y que hay que ayudarle, asistirle y todo, pero falta conocimiento. Vos Claro. Estoy de acuerdo. emprendés y estás en pelota. Y si vos adquirís un conocimiento de valor, amigo, cambia Sí. todo. Es Sí. como así. Y eso es lo que falta y eso es un poco lo que vamos a intentar hacer, transmitir y demás experiencia y todo. Y herramientas claras, concretas, fáciles, entendibles, que después no todos la van a aplicar porque es así la ley de la vida, amiga. Olvídate. Pero los que apliquen y tienen, digamos, como se dice, el mindset adecuado, para mí, cambiá. Contaba Dieguito dónde empezó, dónde llegó. Y así conozco un montón de casos. Sí. Entonces, la plata, sí, pero lo que más falta es conocimiento, que te den conocimiento de valor. Bueno, vamos Nachito, a intentarlo. nosotros igual siempre compartimos esto. Hoy, o sea, después de haber transitado el camino del emprendedor y demás, Sí. la mayor fortuna que uno pudo cosechar es el conocimiento que uno tiene, ¿me entendés? Porque es lo que te permite, en caso de que suceda algo,
volver a iniciarte. Es eso que no te lo saca nadie, que ya está acá adentro Claro. y que ya está, listo, es tuyo. Los autores lo explican así. Vieron que está de moda esto de libertad financiera. ¿Viste? Soy libertad financiera. ¿Y cuánto? Cuando tenga $1 millón. Pones todo por ¿Cuál el es? número. Cuando Claro. tenga 17 Sí, sí, sí. edificios de libertad ¿Cuál financiera. es qué tu sé yo. número que te va a Ese es tu dar? número. Pero Claro. ahora los tipos explican confianza financiera. Porque el patrimonio lo podés perder. En Ucrania, con todo respeto, el Sí, sí. millonario de Ucrania tenía todo el Puerto Madero de Ucrania, se lo hicieron un estacionamiento. Guerra, Se no quedó hicieron nada. mierda. Claro. Sí. Entonces vos perdiste todo. Pero si vos tenés el conocimiento, te lo firmo donde quieras, lo volvés a crear. Claro. Pero perderlo podés perder, eso no sirve. Me gusta la porque cosas palabra suceden. confianza, ¿no? Entonces, Porque- confianza financiera sí, sí, sería el objetivo que tendría que perseguir la gente. Claro. Y bueno, eso obviamente que se adquiere con un montón de herramientas y demás. Vamos a ir paso a paso tirando hay algo tips. que me parece Sí. como interesante también porque el dinero por el dinero en sí mismo me da la sensación que tiene como un límite, ¿no? Total. Ahora, tener un propósito, que yo como no sé, lo siento como parecido a lo que hago, tener un objetivo, como un propósito, te alimenta, ¿no? ¿Cuál Una vez sería tu propósito hoy, amiga? Uy, qué buena pregunta. Al hueso. Hermosa, hermosa, Al hermosa. micro. Mi propósito va cambiando todo el tiempo, Sí. ¿viste? O sea, lo que siento que más me gusta y donde más me siento es como creando, acompañando procesos creativos. Ahí es donde más feliz soy, digamos. Excelente. Ese es mi lugar, ¿no? Excelente. Bueno, acá podría ser muy feliz porque hay tanto Acá- para hacer. Tanto para ayudar. Hay tantas almas la para bola. acompañar. ¿Podés agarrar Llegaste acá? a tu lugar. Tipo ahora. Caruso Lombardi, te agarran Nana acá. Onda Caruso. Sacalo de la B, boludo. Claro. Agarra a Sí, Nani sí, Proxy sí. y te lo levanta, ¿viste? Saca- Sí, La algo con- igual por eso invitado. quería que venga. Sácanos de la Tenemos 2 programas que van a empezar. O sea, este muestro y después la- va a haber otro. Claro, te Claro. muestro la grilla que tenemos. Y uno más. Para que con la Encima Peque, estamos- con la Peque Ojo. estamos armando un programa Ahí que tenés. se Vamos. viene la Ojo con semana la que pequeñina. viene, la Muy otra. Muy bien. Yo quiero traer a la dueña, quiero traer a Nacita, pero Sí, viste, Nacita la hace re es larga, difícil, Nacita. Si la me hace está viendo, le larga. mando un beso. Sí, Imagínate, sí. a mí me la hace larga. Bueno, imagínate. vos la conocés toda la vida. Mi cuñada estoy hablando, Ah. la hermana de la Ah. pequeñina, no. ¿Dónde está la Nacita? Y está Está muy trabajando. ocupada. ¿Cómo? Está ocupada. Está ocupada, está Es muy una mujer ocupada, muy sus ocupada. horarios, tiene Claro. 2 nenas, su Claro. marido, su Es vida madre. misma, ¿no? Obviamente, pero Claro. bueno, nada, tampoco hay que forzar nada, ¿no, amiga? Tiene que venir la No, gente tiene que que tenga ser ganas. genuino. Nan va a Mirá, reclutar. nosotros te queremos un montón, estamos esperándote, dimos todo, muchas cosas por vos y Total. me parece que ameritaría que por lo menos vengas. Y si no estás sintiendo Sí, culpa sí, en sí. este No, momento. no Yo no sé sientas qué más culpa, hacer. pero fíjate, ¿no? No, culpa no, pero No, vení. pero sí por favor. responsabilidad. Culpa no, pero sí responsabilidad afectiva, porque somos tu familia. Exacto, tomá. No, Dijo nada, que iba a al venir, hueso. igual va a venir, va a venir. Yo creo que sí. Sí. ¿Cuándo, chicos? Va a En venir, dijo que va a diciembre, venir. capaz. En algún- Para Cromañón, En dijo, diciembre. para Cromañón. Sí, sí. Ojo ahí. Ah. Tema Tenemos delicado. Sí, sí, es un Sí, tema bueno, fuerte. eso lo vamos a Tenemos. tocar Mi bien en cuñada es profundidad, lo sobrina. vamos a preparar y vamos a... Bueno, mis Sí, sí, hermanas sí, sí. también. Es como Ujú. cambió el clima completamente. Sí, mal, la con... Va el caramelo negro, viste que siempre hay un... Bueno, Ahora van a hacer una serie igual, ¿no? ¿En serio? Ah, sí, Es re- lo 20 vi, aniversario. lo vi. Sí, van a sacar una serie y parece que está re buena. O sea, como que está buenísimo esto de las series, ¿viste? Como revisar la historia Sí. a Eso, través amiga. del arte, Me encanta, ¿no? Como, me encanta, eso tremendo. es lindo. No, y a mí Bueno, me encanta. tenemos esa historia te que digo la queremos algo, traer porque yo hablando muy con Nas, conmovedora. ¿Qué te mis parece? cuñados, Es tremenda. ¿no? Con Nas y Fer, amigos nuestros Los dos, y claro. demás, que hemos compartido un montón de tiempo, que yo escucho un montón de cosas que dicen ellos que obviamente vamos a que vengan acá y lo transmitan, pero nada que ver a lo que muchos cuentan o si vos miraste un noticiero y te cuenta lo que sucedió. Tiran varias cositas que no fue todo tan como lo pintan quiero que después ellos lo desarrollen. Sí, sí, obviamente las personas que Yo he sobre escuchado Fue muchas tremendo. historias y he consumido bastante. Sí. Cambió también, fue como un cambio de paradigma a nivel, digamos, como las habilitaciones, Claro. los bares, ¿no? Sí. Como Sí, fue sí, el sí. consumo cultural también, porque había muchos antros así sin habilitar, nada, Sí. como era muy cualquiera. Y después de Cromañón, por suerte, hubo como un antes y un después. Qué loco que Sí, haya- permitime una cosita de Sí, eso, sí, sí. perdón, amigo. Sí, sí. Igual, ¿De acuerdo? en este- pero una cosa, amigo. Estoy de acuerdo con vos, pero creo que hay una parte que falta? se maneja por detrás que no la podés controlar. No, ¿Me pero voy a entendés? esto, amigo. Esa es la parte que digo que para mí, sí, hubo como diciendo, che, ahora aquel que no tiene la habilitación, dásela, pero viste que siempre está el detrás de escena, digamos. Para que- mí este Sí, país obvio. es como vivimos
pendulando, es como somos así todos, siempre giro de 180 grados, porque ¿a qué voy? Sí, coincido lo de Nan, que es como que habilitaban cualquier cosa, esto y aquello y más, pero yo tengo una historia muy posterior, 2005, un tío mío, chabón reempresario todo, quería poner como un coso como de tango, un lugar donde la gente iba a bailar para los extranjeros. Una milonga, una tanguería, perdón. El tipo hizo una inversión, amigo. Grosa. Sí, ahí por Barracas, no sé dónde, un local y todo. Y claro, veníamos de Cromañón, le pedían, amigo, Sí, una foto con Messi, Cristiano Ronaldo. Claro, que pasamos de la nada misma, que comparto, que tenés que tener controles, la gente se mueve y todo, pero una cosa ya ridícula, pretendían onda búnker y el chabón quería poner un lugar de tango, que no es que era todo controlado. Entonces pasamos de para mí pasa mucho eso. Siempre veo eso, boludo, que esperamos a que explote la Sí, eso bomba también. para que, Somos medio viste, hijos del tomar rigor. conciencia. Sí. Es lamentable tal lo que cual. pasó en Cromañón, tremendo. Pero bueno, Argentina atado con alambre. La Ahora, ¿qué, Rob? No, Decime. la no anticipación, es como esto que decías, Claro, esperar a que boludo. pase algo para ir activo y digo, che, podría pasar esto, lo que acaba de pasar. Sí. Sí, está bueno eso no Somos un poco practicarlo así. en la vida, ¿no? Claro. Claro. Porque uno tiende a hacer eso en la vida. Decir, Coincido bueno, con voy a Nan. esperar hasta último momento No, para claro. activar acá. No, está bueno. A mí me pasó en el último Sí. año que me puse como más, el año pasado y como más previsora a nivel, digamos, proyectos, a nivel como organizarme en mi vida cotidiana, ¿viste? Esto de la disciplina, y me parece que está bueno en relación a cumplir objetivos y de decir, bueno, no espero que llegue la crisis, si llega la crisis, Estoy preparada. Estoy preparada, vieja. Claro. Bueno, Antes ¿qué estaba decimos? enojada, ahora estoy preparada. Ahí Claro. está. Bien. ¿Qué decimos? Buena Cambio. frase. No La es mía, frase- es de... Frase de Pará, sobrecito Frase de de Nen. azúcar. Buen no, cambio. no, no es mía, es de una rockera, Ahí tenés. Marilina Bertoldi, que si quieren la escuchan y está buenísimo. Grosa. Pero me parece Bien tomada, bien tomada. Sí. Bien tomada. Yo Estuvo siempre, buenísima. Nan, yo Sí. rompo mucho las bolas con si fallas al planear, planeas fallar. Epa, muy Frase de bien. sobrecito de azúcar. Andá a buscar. Bueno, para Frase de Ay, sobrecito de sacá del azúcar. medio. Grave. Sacá del medio, amigo. Jodorowsky, ¿de quién Bueno, es? veo. No, esa yo se la escuché a Claro. Brian Tracy. Pero porque habla de Jodorowsky también, tampoco es. Pero es Me verdad. encanta Jodorowsky. Hay que hacer un plan, amiga. Y establecimiento de metas. boludo. ¿Por qué no te enseñan lo importante que es en la primaria? Está un mundo conspiranoico. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Porque quieres que seas un... no Quiere sé, que seas. Que estés no sé. ahí bajo Yo la como que órbita de... No soy muy fan de teorías conspiranoicas porque te llevan a imposible y tiramos cualquier estupidez. Pero Pero qué algo divertidas hay. que son, Tan ¿no? geniales. No, pero hay cosas que sí, Tan o sea, geniales. planificar. Ahí está. El hacker. Pero Sí, hay el hacker cosas que ama sí, las todo teorías. lo que, como dice la gran Lali Palini, que la vamos a invitar a que venga acá, que ella es una experta así en este tipo de cosas, ella dice, si no es medible, no es modificable, no es mejorable, ni Claro. tampoco, o sea, este tipo de cosas también, o sea, esto de poder tener Claro, un porque yo plan, te digo, una medición, quiero terminar algo. con el hambre en el mundo. Claro, ¿qué hambre? ¿Cuánto hambre hay en el mundo? Tiene que ser puntual, tiene que ser Claro. específico, una meta, ¿no? Es como mucha gente tiene como metas muy voladas, que son como medio sueños también, que te banco. Es una buena Sí, intención, obvio. porque todos creo que estamos de acuerdo Todo con que hay que empieza acá, ayudar y en un demás. sueño acá en la Claro, mente. pero tiene que ser claro, concreto, tiene que total. haber un plazo, esto que dice ella de medible. Ir a lo Algo particular, ¿no? Por ejemplo, en lo artístico pasa un montón. Viene una persona y me dice, bueno, yo quiero hacer un espectáculo, yo quiero hacer tal cosa, ¿no? Como... Sí. Y está buenísimo, pero a esa persona tenés que sentarla y decirle, bueno, pará, vamos a llegar ahí, Claro. pero antes tenemos que trazar un camino. Bien. Los escalones, ¿no? Nan. Claro, todo tiene una receta, pasitos. Claro. Digo, no escribís una película un día de la nada. O Claro. sea, o no escribís, digo, todo tiene su proceso. Y eso es un plan. Tener un plan siempre es bueno porque te permite ir timoneando en algún punto. Obviamente que está como el espacio a la incertidumbre, a no saber, a qué ¿no? Pero, Sí. pero me parece que está No, bueno total. eso de planear. Total. Eso no Claro. significa que no hay incertidumbre, que las cosas no son como uno espera. No es lo o sea, mismo, claro, total, no es eso lo ni hablar. mismo soltar el resultado y el control que no planear, son cosas distintas. Exacto. O sea, yo planeo, después en el medio pasan cosas y me puedo ir adaptando, pero si no Claro. tengo una línea, como dicen, en un caminito, es como que a dónde voy a, por dónde voy a caminar, ¿no? Es como, Sí. llega un punto en el que... Y a veces eso es lo más abrumador, ¿no? Porque por ahí no se piensa la gente y tiene como un montón de ideas. Y decís, bueno, para. Bajo una y trabajo sobre esa, alimento sobre esa. Y también la capacidad de poder soltar eso. Claro. No está funcionando, ¿no? No digo,
No sé qué piensan de esto, tal vez estoy diciendo No, No, está me bien, encanta, me es encanta. así. Para Sí, nada. sí, es Para mí esa. es por ahí. Es esa. Estoy diciendo algo que nada que No, ver. no, 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 no. Te estamos- porque yo quiero que me digan. Te estamos si estoy siguiendo. diciendo Pero olvídate cualquier que te cosa, salgo yo a me cruzar. paro. Yo te salgo a cruzar. Me voy a la mierda, dice. No, Me no. levanto A mí así. no me traten como si estuviera loca. No, 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 te nada, estamos no, siguiendo, no, te no. estamos siguiendo. Estamos Bien, hablando bien. con Nan Guy. Sí, Claro. sí. Se La levanta frase- Nani y se va a onda Riquelme, amigo. Abandona el móvil. Tipo Riquelme el Abandona otro día, móvil. amigo. Se va. No, no, no. No, es así, es verdad. Algunos quieren morir con la de. No, amiga. Sí. A fondo. Sí, no, No, está no. excelente. Estamos Vino muy bien, la verdad que nos hablando- levantó con. Te No dije tomé la que medicación. Nani te No, lo saca nosotros adelante. tampoco. Para Yo todos dije los Sí. que están ahí Como mirando, para que sepan, para que digan quién es, nos estamos hablando con Nancy Guy, actriz, Ah. comediante, grosa. directora, autora. Productora. Tremenda, Pero tremenda, porque- Nancy. Es mucho, ¿no? Yo cuando me Es leo un todo montón. eso digo, es un Está montón. perfecto. Hago todo eso, pero digo, a veces no estaré muy dispersa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que yo debería elegir algo y darle para adelante o está bien No, todo? para mí No, está bien. bien Si yo te experimentar digo, todas las Ahí áreas. tenía Esa foto. 14 años, chicos, mi Ah. primera comunión. ¿Qué Dios, hacer? ¿cuándo es, amiga? Eso. Dale Tiene un la aire comunidad. a. una cita atrás ahí en la secundaria. ¿Qué pasó? Sí, en la ahí? secundaria. No, esa me la El hicieron hack. para una nota. Wikipedia, viste que medio Wikipedia. Te mata, Sí. te mata. ¿Te Sí, me acordás de acuerdo- tu participación? Y dice, mira, Muy linda ahí está, Nancy. loco por El vos. color de 14 pelo, muy lindo te años queda ese tenía. color de pelo. Sí, ay, gracias. Bueno, Sí, gracias. No, no, te digo. Mirá, se trasladó ¿Por qué a no un España. cambio? Todo lo que contó Nan. Todo lo que dijo acá. No, Sí, no, ¿Vos no, estuviste no, leyendo Wikipedia, Lolo? No, no, Wikipedia, Yo no, leí no. Wikipedia antes de venir. Yo me recordé mi propia vida. No, claro, yo estuve leyendo todo Wikipedia. Qué bueno tener Wikipedia, amiga. Me mata, Es como ¿no? que sos alguien Alguien que público. participa en algo, Es ¿no? como. Qué Qué loco, loco en debe serio. ser eso, ¿no? ¿Qué onda ser Bien, famosa? ¿Te sentís Buena No vos? me pregunta. siento famosa. ¿No? ¿No te sentís ¿Cómo famosa por serán ahí? los niveles famosa? ¿Qué sos? Porque sos Yo conocida, siento amiga. que la gente me ve y dice, esta mina la De algún tengo". lado. ¿De Claro, la dónde? tengo de Ahí algún va. lado. Eso, Claro. Sí, eso sería. pasa, es verdad. Sí, pero hay gente que te para, una Sí, sí, fotita, sí, todo sí, eso, sí. obvio. Sí, Tiene cara de famosa igual. Pero Sí. como que Yo le me veo dicen, cara. Pará, esta la tengo a algún lado. Claro. Y me mata como dice, bueno, ahora por ahí con algunos videos. Me ¿viste? saco la foto, vi que te agarra la gente y dice, me saco la foto por las dudas. Si es él, si no es, no es. Claro, claro, claro. Me firmás acá por la duda. Es bárbaro. Es preferible sacar la foto una, ¿no? Porque de repente estás 15 horas. Claro. Claro. Ahí. Pero es re lindo, no sé, es re lindo que vean tu trabajo, que Claro. pero no me considero famosa y no trabajo para ser famosa porque a mí lo que más me interesa es generar cosas que le lleguen a la gente. Si le llega más gente mejor, pero no me interesa la fama por la fama. Claro. Parecido a lo del Bien. dinero. Me da Que se paja. identifique con Bien. tu. Sí, sí, sí. Es sí. parecido al dinero. Que se identifiquen Nancy, con yo lo que tengo una haces. cons- Sí. Una pregunta. ¿Es la primera obra que estás en Avenida Corriente? ¿Es la que nos comentaste hoy? ¿Cómo se Bueno, llama? estuve en el Paseo de la Plaza también. Nunca te fíes de una mujer despechada. Bien. Amo. Tremendo Divertidísimo. el título. Por Chan. ¿Qué Me siento sentiste, Nancy? identificado. Digo, los tipos se mueren de risa. Vamos Sí, a ir, vamos a ir. Yo Yo quiero quiero No, ir no, ya. no, es Yo para. quiero ir. La gente se muere de la risa. Hay gente que viene 3-4 veces, es fanática de la obra. Tremendo. Claro. Porque es graciosa. Es como, a mí esta obra, más allá del director, que es un genio, que también es el dramaturgo, lo que me generó era, yo venía muy en un modo de, no, quiero que se rían, pero que también la gente piense. Claro. Porque Claro. quiero dejar algo. Y esto recuperé las ganas de entretener a las personas. Wow. Qué buena onda. Qué buena onda. Sí, ¿Viste? sí, Como sí, decir, sí. bueno, sí, es re importante, estoy rompiendo todo. Es re importante que la Claro. gente la pase bien. Claro. Sí. Tanto Ahí está. como que Es estén verdad. pensando algo profundo. Claro, Es la verdad. gente quiere entrar al teatro y descolgar un toque de lo que viene flasheando en el día, en la A semana. nosotros, ¿Quién es a mí y a Mariano Diego. Martínez, el que está ahí? ¿Quién es? Es No. Fabio Di Ahí Tomaso, está, mirá. capo, Super ídolo, facha, super facha el super pibito. facha, buen compañero, un genio total. Ese no es el de ¿Tiene algo, Floricienta. Mariano Martínez? La Ahí, chica, esta es la Tiene de Chiquititas. Sí. No, Chiquititas, la de la derecha. La Sí, ella rubia. es- Sabrina Carballo. Cebollitas, ¿no era? ¿La melonera era? ¿La melonera? no ¿La me limonera? acuerdo. Yo no tengo Sí, mucho- algo de cebollitas. Sí, linda, hermosa chica. mira, le gustó. Sabrina Carballo está Ah, soltera, igual están ahí. ¿eh? Opa, opa, Apa, 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 apa. Apa la papa. Atención. No, pero digo, ella se trabaja desde que tiene 5 años Claro. en Zarpado, televisión, hizo boludo. todo habido y ¿Vos por haber. cantás? No para Viste que cantar. los artistas son le decís cantate algo y te cantan, Son o sea, virtuosos, claro. pero vos No, para mí no no. cantás, vos No, solo full canté en actriz. una cosa, sí.
Bien. No me considero full actriz. Me considero una persona que hace distintas cosas. Versátil Actúo, total. pero también me interesa generar cosas donde puedo plasmar lo que pienso, lo que siento. Me interesa mucho escribir, me interesa mucho dirigir. Interesante. Qué lindo, boludo. Nan, hay como algo que vos decís, loco, este es mi sueño, flasheo con que, no sé, llegar acá a hacer algo así, tipo... Ahora lo que a mí me darían ganas, pero que sé que no lo voy a hacer a corto plazo, pero yo sé que en algún momento lo voy a hacer. A mí me gustaría hacer como una experiencia sensorial que tenga como concepto trabajar algunas cuestiones sensoriales que a algunas personas les cuestan más, pero que lo puedan vivir todas las personas. ¿Se entiende? El hombre monetización estaba como... Estamos pensando. Sí, sí, el hombre Claro. monetización estaba decodificando cómo monetizo Claro. eso, decía el chabón, para mí, en este momento. O sea, el año pasado me llamaron para hacer un proyecto, dirigir un proyecto en un lugar, digamos, como estatal para la neurodiversidad. Entonces, bueno, en ese momento no, después hubo cambio de gobierno, qué sé yo, pero es algo que me gustaría hacer a corto, largo plazo. Eso es como decir si hago Neurociencia, eso, estoy- amiga, va para ese lado, neurociencia, el Más cerebro, como toda hacer algo esa cuestión. artístico que combine el lenguaje, pero que sobre todo sea una experiencia inmersiva sensorial. donde Me viene la Flavio gente- Mendoza, así como No. experiencia No, inmersiva. pero más teatro Bueno, no. pero perdón, me viene eso. A te mí soy me viene el sincero. teatro para ciegos. Como Apa. toda esa Bueno, experiencia que vos te metes yo ahí. fui a No, hay ese. un teatro que es Está tipo buena. oscuro. Yo fui. Ese. Y te tocan y Amiga, no nos sé fuimos qué. juntos, Apa. ese no, con NASA No, en estaba serio, seguro. boludo. No, claro, amigo, es como Un todo amigo fue. oscuridad, está bueno, ¿eh? Un amigo fue. Toda oscuridad y vas teniendo- Después en Nueva York hay una obra, no es que haya ido, sino que te digo que la vi por la tele. En Nueva York hay una obra que es como un edificio, no sé si Nan, ¿vos fuiste a Nueva York? No. Bueno, yo tampoco. Nadie fue, Hay yo como ni una pedo. obra de teatro. No tenemos a nadie que haya ido a No, Nueva York. boludo, somos unos Acá, poli... acá. Verazategui. Puede Vamos a ir, llamar vamos a ir. que haya ido en algún momento Fer, a Nueva Romy, York. Romy sí. Romy No, sí. Vamos a ir. Si no fue Romy, estamos hasta la Fer, pelota. Romy es la más marido. top del lugar. Romy es la que puede tirar algo Todavía grande. no. ¿Eso fue? Ella es la más top del pará, lugar. no. Hablé Mi de marido antes, fue no. como 1000 veces y ahora se va el jueves. Mirá. Wow. Pobre tu Sacalo marido, a Fer. qué mal que la pasa, boludo. Sacalo al aire, a Fer, ahora. No, Ya va- puede se llevar, conoce fijarlo. tanto Nueva York que se va el jueves y vuelve el lunes. Va a pasear con un amigo. ¿No tiene tremendo. un lugarcito en la valija? Bueno, No, lo no, que no. iba a decir de esto del teatro tenía. sensorial era una obra de teatro que es un edificio completo. Lo contó Nicolás Abarrey, es un pibe que está en Perros de la Calle, un programa de Urbana Sí. Play 104.3. Harry, bueno, Sí. contó que es una obra de teatro donde vos entrás, ponés, no sé, primer piso, tenés varias habitaciones. Entonces vos entrás a la habitación 1, por ejemplo, y hay una cierta escena, ¿no? Entonces vos decidís a dónde, si seguís a un personaje. No, pero boludo, es muy flashero. Es Vos elegís tu propia aventura. Pará. lisérgico. Bueno, hay algo del teatro y hay algo de la experiencia que sea más allá de que la gente esté sentada en una butaca. Eso sería clave, mirando. boludo. ¿Sabes qué obra? Sin drogas sintéticas. Está todo acá, en- Mundo natural. CBD, Mundo Hay una CBD y obra chau. acá, Naturalmente. Todo creo que natural. hay un lugar en Paraná, Million, es esa casona. Sí, es de Yo fui a... Ernestina Páez. No sé, yo fui Mirá. a una obra el otro día que era una obra donde vos llegabas y te decían, bueno, esta casa está en venta, real estate, no sé qué, y te empiezan a llevar por Re, diferentes sí. escenas, te empiezan Ojo, a ¿eh? tomar. Va re bien a ese... Me encantó porque de repente entras a un lugar donde hay un narcotraficante ahí con pistola, no sé qué. Muy y te hacen bueno. como- Ese Está tipo de, bueno para ese ir, ¿eh? tipo de teatro a mí Ay, me interesa. volaría la cabeza, boludo. ¿Cuánto sale la obra esa ahí? Era re económica. ¿Encima pero- económica? Sí, pero ¿Todo bien? ¿Pero posta. después consumías ahí en el lugar? Eh, Apa. no, ¿Te yo- fumaste algo vos ahí? No, 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 no. Ah, lo que- afuera. No, Ah, la te- retiraba a la cancha. ¿eh? ¿A dónde? tenías, En el auto. ¿La prendía a fuego? Claro, claro. Claro. Nah, Rami, tenías joda. un descuento si querías quedarte a comer en el lugar. Está bien Ponele pensado, después. ¿eh? Pero estaba re bien armada. Sí, era ¿Cómo como la para ves, poquitas amigo? personas, ibas caminando. Y son ideas Bien. que están buenas. Están Cambian un buenísimas, poco todo, boludo. Vos boludo. seguías a un personaje y ese personaje tenía un desenlace en Bueno, la Greenback obra. hace muchas cosas inmersivas. Por ejemplo, esto de la es producción de él, lo de la rural, lo de los arte inflable. Ah, Ah, eso lo que te metías produce. tipo en una pileta llena de pelotas. Claro, la de pelota. eso Sí. Yo no fui, Vos fueron fuiste, Yo fui. Nachito, ¿no? Yo fui. Sí. Mundo CBD. Esperá un poco más. No, nada que ver. Que Para no. nene. La verdad, mía. Me tiro de Esperá un cabeza poquito ahí. más, hay un par de cositas, como dice Bruni, atado con la lámpara. Sí. Ah, pero- Esperabas, estabas adentro y pagaste el ticket. Sí, sí, obviamente. Sí, sí, Y, sí. pero la parte de la pileta la banco grosso.
que es la pileta tipo onda de natación. Yo perdí unos gigantesca. anteojos ahí Sí, adentro. es Me muy quiero siniestrable, morir. digamos. Mira, Celulares, todo. Te pasa de todo, te Sí, toca. sí, tenés que ir. Te pasa de Sí, todo. sí, los celulares, todas esas cosas, muy candidatos que queden Tira ahí. una pileta de yo sola, o sea, No, pero sin pinta. drogas, Con las gafas todo puestas. natural, me Todo tiré toda con unas gafas Con que- criterio fue. Sí. Pero bueno, nada, está bueno igual. ¿Sigue Como estando, propuesta, no? No sé, ¿Ya fue? amigo, yo Tuvo fui un hace montón bastante. de tiempo, sí. Fue y vino, Está y ahora bueno. volvió y después se volvió a ir. Hay una exposición en el Malva de un artista muy piola, que no me acuerdo el nombre ahora, que era una exposición artística, no era obra de teatro, pero que vos ibas, que te metías abajo de una pileta que arriba estaba el agua. Ah, sí, Esa no fui. que de repente mirabas por un cosito y veías cómo pasaba el tren. Había otra que estabas arriba de un avión, como toda una Sí, hay algo muestra. de las experiencias, viste, y sobre todo que el arte como que está viajando un poco por ahí también. Veo mucho en TikTok, viste, que de repente anda a Verazategui, que hay un bar tipo del Sí. Señor de los Anillos. Claro. Eso Ah, es buenísimo, está bueno. boluda. manija Me en mi encanta. casa, sí, quiero ir al Señor de los Anillos. Es buenísimo. No, yo vi Me vi el encanta. restaurante que Hemos tienen en San experimentado, Pedro, claro. los de. ¿Viste los que estaban en el noticiero? Y me dejó medio manija que Ah, quería al campo. Sí, Me dejó sí, como sí, digo, sí, che, sí. está bueno. Aparte Vos está la decís, señora mayor ahí que te abraza. Todo. Claro. Está bueno, boludo. Mónica y César. Claro. ¿En serio, Mónica y César? Sí, se compraron un campo en San Pedro y pusieron Qué tipo una groso. parrilla. Mónica Yo que critico cae en mucho los Dumber. noticieros, Pero igual si no banco querés a comer Mónica. podés ir a pasar el día, está Che, bueno. pero César me parece que. No, César. No, César Ah. etapa vivo, que voy yo. Vivo junto. No, César viajó. César viajó. Sí, quedó Mónica Pagás la nomás. experiencia y Mónica te abraza. Mónica. Te Claro. abraza, te Ah. hace contacto espiritual Pero con pará, todo. yo estoy equivocado. Yo no lo vi al hombre en el No, video también. no Está lo- ¿Vos lo confundiendo viste? con ¿Vos lo viste el Barili. Sí, video? pero Yo él lo vi ya, a los dos, ya sé, ¿eh? pero él ya pasó. Ah, Por ahí bueno. quedó. Es San Pedro en el mundo de las naranjas, ¿no? San Pedro, las naranjas, Claro. Sí, Mónica y más o menos César, los cerca. perros. Sí. Mirá, Eso no es una sabía. experiencia también. Está bueno. ¿Ves? Me parece que la experiencia hay algo que la gente quiere ahora, la experiencia al vivo. Sí. Ahora tienen un lugar donde podés ver microobras, podés jugar al bowling, podés bueno. como... te Claro. juro, Claro, de todo. Tipo como algo Claro, es de- porque muchas cosas. del Con esto de entretenimiento. Y multi. sí. vende eso. Está bueno. Vende y está... Nosotros fuimos a un bar, al bar Selfie, que no sé dónde está por acá, y te ibas tipo y la gente se sacaba fotitos. Tienen ¿Y como qué una parte de un hacían? avión, otra parte que te colgás tipo que estás preso, cosas así y se sacan fotos. Fuimos con Mir, lo llevé a Mirki. Ah, cierto, Y te sí. sacabas fotos y las Sí, te subías. cobran una entrada y tenés como diferentes cuartos con diferentes... Apa. Sí. Chan. El chan, cuarto chan, de 50 sombras de Grey, te Claro. ataban ahí, te ponían todo de Algo cuero. así. Sí, Tipo- la selfie era Buena, una excusa, lindo. ¿no? ¿Eh? Selfie te la cola. te- Que no, que no. Mínimo. Preparate. No me mató, no me gustó mucho. Una Claro. selfie en el ano. Te Claro, Selfie sí. Selfie anal. Todo. Blanqueamiento. Todo. ¿Sabés que hay gente que hace lectura de ano? ¿Posta? No, pará, nada. Ay, me muero. Por Dios, No, hay por gente favor. que te lee el ano. Qué lindo, No, che. lo traigo a colación porque estamos hablando de los anos, pero... Sí. Pero eso tiene un título terciario, ¿cómo Sí, es? es una lectura de ano. Romy, vos no lo sabías. Según las Algo. Es como la lectura de mano, pero anal. Según las líneas que tenés, lo Es que te va a holístico. pasar. Claro, Vos claro. Hasta la podés bola. mandar, o sea, podés ir en vivo, vas y abrís el ojete, o podés Yo mandar ya- una Tu foto, foto. lo que vos Y quieras. te hacen la lectura anal. Bien, Yo me depende de imagino cómo tengas el igual, aro. boludo. Yo me imagino que Es esa una lectura experiencia también. debe ser más de por dónde pasa. Claro, te hace una lectura del historial, digamos, Claro. por ahí. De ¿no? la rosca. Más de lo que vivió o es más a futuro. No sé, es raro. Tremendo. Es todo, ¿viste? Claro. Todo lo que, cómo llegaste hasta ahí, cómo te ¿Y llegó qué te el ano viene? hasta ahí. Claro, ¿Qué viene? te- O sea, es como la Tremendo. carta. ¿Cómo está esta rosca? Aparte debe haber 2 o 3 especialistas, ¿viste? Que se miran y te dicen, mirá este cómo tiene la rosca. esta raba que está sí, un poco qué floja. linda que está. Sí, hermoso. Te aflojó Bueno, la amiga, garantela. ¿eso es real? Bueno, te lo juro por Dios. Le Qué queda loco, Es gana. como se Todos habla. los días se espectacular. aprende algo nuevo. Te No, encargo yo de hasta- todo. Ustedes, Yo Nachito, hasta ya las están manos había pensando. llegado, que te leían las Todo manos, se pero puede que te vi los monetizar. ojetes, nunca lo vi. Más que la Boludo. gorra del café, te pueden, o sea, Sí. pero también la lectura del ano. Si quieren, muy búsquenlo, no tengo buena. problema. Yo no resisto. Hacker, hacé tu trabajo y mostrame ahí la Pero a ver si lectura tenemos anal. a alguien que Ah, podemos convocar. claro. Se puede convocar a alguien. ¿Puede A un ser Sí, especialista. sí. Yo es un notón. emprendedor o Es no? un notón. Sí, es un emprendedor, uno de los mejores del No, es mundo. un porque- innovador. Boludo. Claro, un innovador. Explícame Es un cómo innovador, carajo se te ocurrió, Aparte, boludo. Estaba es muy haciendo de un nicho. culo y. Claro, muy de nicho. Es muy de pero- nicho, ¿entendés? Es como Pero hay vas para a- todo. O sea, ya sabemos que hay para Igual todo. debe haber como requisitos, ¿viste? Te deben mandar tipo un formulario. Mínimo limpio. Sin hemorroide. Claro. con Depilado. con Sí. Para poder leer. Para mí depilación no, porque es parte de Mira. la lectura. Mira, No, depilado. el futuro está escrito en el culo.
Beso, rumpología. La Arrugas ciencia del que- ano, chicos. Lee las arrugas del ano. Yo esto no estoy. Ustedes se piensan que está está- verdad. Todo ¿no? joda. Claro que no trajo Esto nada. yo no es joda, vine preparada hoy. No, Vine- tremendo, Es amigo. muy Tremendo. bueno. El título está- Tremendo, aparte el boludo. título está bien claro también, ¿no? También es no como hay- para que no lo interpretes de otra manera. Claro. Qué El joda. marketing no Qué loco si existe, te está la clarísimo. lectura te sale Chao, como el fija. culo, capaz. Claro, Claro. te sale mal. Sí. Papaya. Es probable que La te lectura Chistes. se va para el culo. No, Qué no, loco lectura de gente. culo. Y ahora, ¿eso en dónde lo estudias? En la a ver, Universidad de la porque se abre Carrera. otro camino. Estados ¿entendés? Unidos, Capacitar gente para leer culo. Acá no creo, en Estados Unidos debe ser. Armemos una página. ¿Qué te iba a decir? Qué loco eso, En la Me universidad. dejaste helado. Pero además uno ve La fotos de culos, más o menos penitenciaria. son todos iguales. Para mí, digamos, fuera de joda, esta persona tiene que tener algún conocimiento importante. En principio, Medicinal. Mínimo Medicina. vio muchos culos. No, ahí sí, seguro vio mínimo culos. de medicina, ¿o no? Sí, sí, Para sí, mí total. el título de eso tenía que tener, para O mí. también No Algo... me voy a dejar tocar el culo por ¿Pero qué? cualquiera. ¿Futurología? El futuro está en el culo, papá. Se acaba de decir. En tu culo. El futuro, hagamos una revés. El futuro está en tu culo. Vos estás- Frases vos estás sobre operado. El spot. ¿Salta eso? ¿Salta? Para mí Sí, sí. acá lo lee, hubo operación de Eso hemorroides. salta si Para te mí lo sí. Te lees. salta todo. Salta Para mí todo. te recontra es como un motor que está fundido, Claro. amigo. Y sí, te salta, papá. Claro. Para mí sí. Sí, se reseteó. Ese culo está Y ese reseteado. culo, ese Volvió culo a tuvo, cero. ese culo tuvo Operación. Ese Está bien, buenísimo, bien ahí boludo. como El firme. culo volvió a Sí. cero, podemos decir. No sé si ¿El a cero. tuyo? No sé si a cero, pero yo recomiendo a la gente mundo hemorroides que pasen por eso. Es, Hay que es doloroso, hacerlo. pero hay que, si te toca, amigo. Te toca la Suerte suerte loca. loca. Sí, y sí, total. siempre digo, muchos hombres hay como un Tabú. under, ¿cómo se dice? Tabú, no lo dicen, hay como un closet de eso. Closet. Hablen- Porque- Por eso te digo, por eso lo traje el tema. Anímense. Por eso lo traje el tema. Sí. Porque Porque si hay no, un closet en el culo. va a llegar un momento que el cuerpo te lo va a decir de una manera muy heavy metal. Esto ya estaba hablando de un tema Te estoy de hablando por salud. experiencia. Te estoy hablando por experiencia. Obvio. sin Es ninguna una duda. montaña Poneme rusa. en el graph, el culo habla, por Mi favor. culo habla. Y sí, es la realidad. Nachito nos Entonces, cuenta. No quiero arruinar el Sí. canal. Pero es la No, realidad. boludo, está No, para bien. nada. Nos No, suma. yo igual lo que quiero saber nos es dónde se nutre. estudia eso. Me mata cómo dan el No, curso, igual la cuánto novedad que dura. trajiste Pero es igual- tremenda. Claro, Yo la ¿cuánto- verdad No que lo me- sabíamos. ¿Cuánto puede durar esa carrera, por otro lado? ¿Cuánto puede durar una No, lectura pasa de que culo es también? Culo como. para salir. Nachito, ¿sabes qué pasa? Amigo, que debe ser un como año. el tema del ojo. Viste que todos los ojos son diferentes. El iris. El iris. La lectura Son de- todos diferentes. No, eso yo fui a O un sea, hay que culos tenían y acá. culos. No, pero eso No es también. todo igual. Irióloga, creo, puede ser. Sí. No sé. Pero sí, que se ven un montón de cosas a través Claro. de La mano, el ojo. la de tu estado de salud y todo. Y después, más me estoy poniendo medio volador, pero el ayurveda también te mira la lengua. Ah, sí. Y no te. Sí. En la Si lengua tenés hay lengua todo. chiquita, vas a tener que No, laburar no. más. Bueno, Tenés no, lengua eso sería- larga, Y que no- y que otro no, eso dolor. sería más básico. Si Que no sos te- fiero y tenés lengua larga, zafaste. Que no te sorprenda, viste que estaban Tipo el escaneando el Pará, iris. ¿a ustedes les Estaban gusta escaneando. su lengua? O sea, Sí, cuando a mí ustedes sí, sacan me la encanta. lengua, no digo que ¿Te la muestro? Para nada, A ver. no. A ver. Muéstrala, pero ok, tenés lengua hegemónica. Es una lengua normal hegemónica. ¿Está bien? Ah, Gracias. vos sabés Lengua la lugar de- hegemónica. Che, Pará, hay sí, lengüitas. Una- sí, pero hay lenguas que son, esto sin ningún Sí. tinte sexual ni nada por el estilo. Vamos directamente a la estética de la lengua, ¿no? Sí. Hay lenguas Chau. que vos las ves y son medio reptilianas, o sea, es como verdad. que- Reptiliana no, Tenía una más. amiga que tenía toda la lengua como quebrada. Quebrantada. Horrible. Bueno, no Y digo. andaba con una piba, escucha, andaba con una ¿Reptiliana piba. es un estilo de lengua? Es como. Más como en punta. Sí. ¿viste? Te atraviesa. Yo no voy a sacar la lengua porque a mí Yo no tampoco. me, no me Ah, ¿no enorgullece te gusta mi- tu lengua? No me gusta mi lengua. Andaba con una piba que decía, saca la lengua. ¿Viste? Ah, sí, Claro, boludo, pero boludo, Era le digo, una saca. microlengua. Pero sacá sería, bien la lengua. Para no decir, ¿no? Era La- un la claro, microlengua. micropene, microlengua. Bueno, sí. Ay, Era la como El una. micropene es un tema Por también eso te heavy. digo que es jodido. No, el del micropene tiene buena lengua. Porque tiene que desarrollar otra La habilidad. estira, ese se seguro corta el que- frenillo. Bueno, Yo me no tuve sé. que operar la lengua una Tipo vez. Kiss. ¿Vos te Pará, operaste? la parte seria. ¿Viste Claro, que sale sí, el culo y sí, sale sí, la sí. operación? Acá sale la lengua. y No, sale una la vez yo operación. tuve brackets muchos años y yo jugaba como a tocarme los y se me había hecho como una verruga en la punta de la lengua. Ay, era horrible. La papa. Y acá Che, voy al toilet. me Qué tuve dolor. que operar y fue dolorosísimo. Fue tener puntos.
Dale. Todo hace. No, es tremendo. Claro, helado, te ¿no? queda un Tremendo. tono. Otro lado, Eh, cosas frescas. eso Claro. sí, viste, uno no sabe dónde va a parar, pero a mí me llamó la atención, volviendo a esto, que tiene sentido. Bueno, estoy volviendo al tema anterior, perdón. Vamos. Mundo Pero- culo. no. ¿Te gustó el mundo culo? Mundo anal. Estamos No, a- bueno. Pero ¿sabes por qué? Porque para mí es muy profundo en realidad, no lo quiero banalizar. Depende. Sí, Sí. Depende, ¿no? Pero sí, es profundo. No me hagas. Me vinieron No un montón de empecemos, imágenes en la no cabeza. El otro día saquemos. No voy a. Estamos en la ley de protección del menor, no. No pasa nada, mandalo. No puedo. Dale, dale. Acá No, nos hemos ido al es pasto muy- de es muy una fuerte, mano. No es para toda la familia esto. Saquen a los niños. No es ATP. Lo avisamos con anticipación. No, Como viste, como pone el noticiero, contenido no apto, poneme Sí, sí. hacker, así No, vamos pero a hablar ¿sabes qué? libremente. Tiene sentido que ese lugar tenga un montón de información, sobre todo por lo que consumimos, lo que comemos. Información Obvio. ancestral puede haber también, amiga. Por supuesto que sí. Yo ya quiero hacer el curso y empezar a leer culos. Ojo. Obvio. Es que es viendo verdad el lo que está mercado, diciendo, estoy lo que viendo el comemos. Sí, lo que comemos fija. Queda Bueno, ¿viste sedente, limpieza sedente. colónica? Bueno, Claro. hay gente que se hace cada 2 por... ¿Vos te hiciste? No, yo no. Pero La de estás eso con no. ganas. No, por ahora Mira, no. yo ¿Está no me lo- reseteado? Yo no ya, me lo claro, hice. como me hice el service de los 80.000. Pará, ¿viste? yo no me lo hice, La Peque pero sí se tengo hizo. el Y kit. Tengo otra gente de nuestro, que no lo voy a decir. No vamos a nombrar porque No. Pará, pero eso a mí no me parece que Conozco esté mal gente. hacerse. Yo no me lo pero hice, no me viste que- animé, pero ¿por qué, tengo amiga? en casa, Nan, no en mi casa, en casa de mis papás está el kit de limpieza colónica, que es tipo un recontra kit con las Yo no me lo voy mangueritas, a las hacer en bañeras, casa. no ¿Qué te sé metes qué. una manguera en el Sí, ojete? es terrible. Literal. ¿Y por dónde lo sacás? Y otra cosa No, que te no digo, sé, amiga, no me lo hice. a mí me Pero contaron está, es algo. un re No me kit. copa Pero Nan, tanto. a mí me contaron esto de la limpieza colónica, que vos ves, te lo hacen como transparente. O sea, como que te quieren generar conciencia. Viste que hablamos el otro día. Claro. Esto es feo lo que voy a decir. ¿Qué sacan de ahí? Los mataderos que dicen si tuvieran un vidrio, ojo. Sí, la gente dejaría un poquito la vería un poquito carne. las cosas de Sí, otra manera. sí, sí, y sí. acá te lo muestran y vos decís, ¿por qué te lo muestran? ¿Cuándo comí eso? Para mí Claro. es para que vos digas, che, guarda. Mirá lo que tengo ahí. Porque si no, tiene otra explicación. ¿Qué están porque hablando te del pone una maíz que manguera nunca te con color. comiste? No, la limpieza pero colónica. este Seguimos cae. mundo culo. Ah, está bien, está bien. Pero ¿por qué? Bien. Para mí tiene un costado como de conciencia. Dice que te también, muestran. ¿viste? Sí, sí. Como que te deben, como que te muestran lo que salió. Lo que va circulando de y lo lo que te que están comes tiene purgando. que ver con los hábitos. Y Sí. es un poco todo parte de lo mismo, ¿no? Porque cuando estás, digo, voy a hacer un Dale. puente tremendo. Sí, sí, que a veces tirá, yo, tirá. ¿qué pasó? ¿Por qué? Digo que a veces es tener conciencia de lo que uno come y estar bien alimentado y hacer y entrenar. Yo creo que ustedes todos deben estar en esa, ¿no? Sí, conciencia Más o total. menos. Sí. ¿Eh? Sí, No, sí, pero por ejemplo, yo cuando estoy entrenando o cuando estoy alimentándome mejor, naturalmente estoy más enfocada. Claro. Hablo de la concentración, ¿eh? No digo que siempre lo pueda lograr, no digo, no, para nada. Sí. O sea, me cuesta, es algo que tengo que en lo que trabajo. El otro día me comí 2 panchos dobles. Sí, sí. Como Los nuevos. lluvia de Los papas, panchos lluvia de dobles. papas con Como Papa pie. corresponde. O sea, fue un minuto. Los panchos dobles, los nuevos, decís vos, esos que vienen en una Los salchicha panchos Leo. dobles nuevos. Qué hijos Me de dijeron, puta, pero, o sea, me boludo. dijeron, ahí está la promoción de doble pancho. Yo Boludo, no este- escuché, hay algo que no escuché. No escuché. Y dije, dámelo. Y me encontré como un policía norteamericano a la 1 de la mañana. solo Claro. comiendo- Mandándome. Boludo, es doble salchicha. Mirko me llevó a un lugar donde ¿Por lo qué venden acá en tanto, Varela boludo? City. Empiezan a aparecer los testimonios. Doble salchicha, Mirá, boludo. Empiezan a aparecer ¿Cuánto los vale, testimonios. No te entra en la Encima es re boca. barato, tiene... Sí. No te algo entra de en la mango. boca. 4.000 pesos, boludo. ¿Cuánto, Bruni? 4.000 pesos más o Digamos menos. que encima la salchicha es como el Paco de la comida. Total. No, no quiero ser malo, A pero ver, la realidad. Para Ay, los no, nenes, pará. sí. para Buena. Es como el buena. rejunte, Sí, sí, amigo, sí, es el sí. Paco. Fondo de olla. El Igual rejunte la de todo lo que salchicha no va. buena, como toda Bueno, buena sí, una salchicha. alemana de, no sé, de Frankfurt, amiga, pero no, Bueno, no sería sí, la Esto era que... un kiosco en Avellaneda, no sé si era Claro, no, Claro, No sería- creo que Claro, sea no esa, creo. Nan, Pancho justamente. 95 No sería creo el que labure caso. esa, con Una todo de la respeto. mañana. Claro. Una de la mañana. El barrido de piso de la salchicha. No, Doble pancho, doble carne. Doble pancho, doble pan. tremendo. muero. Y aparte, Tremendo. Lo daban así, o sea, no sabes. No sabías ni cómo agarrarlo. Totalmente digo, esto me va a matar. Porque además. amiga, hay salsa encargo que el le ponen turrón. como ese recorrido tipo electro en zigzag. No. ¿Por qué tanta? Es recomendable que si te comes el pancho vaya después de 3-4 veces a hacerte la lectura. Porque si vas allá de repente te puede saltar cualquier quilombo. No, no, te ahí. va a Ah. decir, sí, lo que te puede decir, no sé. Ahí te hace limpieza Accidente, hepática, no sé. Limpieza colónica, hepática. todo. ¿Eh?
te mandás toda la limpieza después de comerte eso. Tenés que mandarte No, es tremendo el Pancho, amigo. Sí, a mí me reseteó W40. Sí. Sí, tuve una conexión con el más allá en un momento. Che, Nan, escuchá, viaje astral. Un viaje. Vos hablabas Me recién. despegué de mi cuerpo, mi alma salió y volvió. Tremenda. Bien. O sea, es como una terapia alternativa, si querés llamarlo de alguna forma. Me encanta. Bueno, hablabas un toque de los hábitos, tampoco vamos a poner tan serio, pero vos tenés más o menos tu día organizada. Del orto hasta recién. Sí, por eso te digo, acá esto es Improx TV, atado con alambre. Estamos hablando con Nancy Guy. Vos tenés más o menos una rutina armada, te levantás, desayunás tal cosa, te vas a entrenar, volvés. ¿Tenés eso tipo una agenda Sí, recontra. súper ajustada? Posta. Sí, boludo. Grosa, mía. Pará, ¿por qué le decís así, boludo? Como, se caga de risa como si fuera que, boludo, no, papá, profesional Hay la gente mina. como vos, Nachito. Hay gente como vos. Nane, loco. no. Che, vos te levantás, tenés tal horario, a ¿A tal qué hora hora te desayunás. levantás? Y yo sí o sí me levanto siempre hoy me levanté, por ejemplo, a las 8 ya estaba arriba. O sea, me gusta mucho la mañana. ¿Te despertás sola o te pones un despertador? No, siempre me pongo despertador, pero me despierto sola. Bien. Bien eso. Me Eso encanta está la bueno. mañana, la verdad. Qué lindo. Que me re gusta la mañana. Y tengo agenda. ¿Entrenás a la mañana, a la tarde, a la noche? Depende. Ahora este mes se me complicó mucho porque estuve trabajando un montón, o sea, tipo de lunes a lunes, pero no, encuentro el hueco cuando sea. Y ahora estás Me hace muy bien. solo en un El entrenamiento espectáculo para mí estás. Es fundamental. Sí, estoy en ese espectáculo, pero también estoy escribiendo esto que te digo para México, estoy escribiendo otra cosa para el año que viene, doy clases, acompaño varios procesos creativos. Claro, digamos. claro, tenés Queremos varias. ir a México. Queremos Sí, ir a boludo, México. estamos con Queremos ganas de ir a salir de- México. Nada, vos te Vamos prendés a y ir. vamos. Vamos a ir a México. ¿Para dónde es que Vamos estás a ir, escribiendo? claro, ¿Para declaremos. DF? Claro. Ah, sentí que era... Playa del Carmen, Playa ¿no? del Carmen. Claro, Claro, boludo. boludo, Decís te dice México, lo- todos se imaginan Gente, eso. estamos hablando con Nancy Guy y quiero decirles algo, que si les está gustando lo que están viendo y se están divirtiendo como nosotros acá y quieren ir a divertirse un poco más, nunca te fíes de una mujer despechada. Viernes 20 horas, sábados 21 horas, domingos 20 horas en el Teatro Premier en Avenida Corrientes 1565. Entradas por Platea Vamos Net. a ir, ¿eh? Promos, Sí, quiero 30% ir. de descuentos, Swiss Medical 2x1, Clarín 365 y Club La Nación. A mí una Excelente. pregunta. Genia. Yo fui a ver Puta Madre, amiga. Esa no está más. Para mí era épica esa obra. ¿Eso qué onda? ¿En un momento vuelve a salir a la cancha? Me gustaría hacerla de nuevo, Sí. Yo me reí pero mucho. toda nueva. Ok. Una puta Che, ¿cuándo madre. termina, perdón, esta obra? Esa era Porque- tremenda. Esta amiga. de ahora. Tremenda. No sale. Ya termina, tenemos que ir a verla ya. ¿Cuándo termina, El perdón? 27 de octubre. Baja Bueno, todo. Falta Este todo el fin mes, de- boludo, vamos, todavía. Pero si nada más va los fines de semana. Te come el bicho. Claro, Vamos. Claro, hay que ir. hay Bueno, que ir. pero vamos, vamos, Vete. posta. Sí, sí, Vamos todos juntos. Todo impro. Después metemos after. A Guerrín, te diría enfrente, ¿no? Exacto, vamos a ¿Qué ver. tenemos Para ahí? Cruzamos, Para cruzamos. comer pancho con Nacho. A la 1 de la Claro. mañana. Bueno, vamos y podemos invitar a alguien más. Podemos ¿Cuánto animarnos hace que a invitar a está esta alguien? obra, Nan? Y es la segunda temporada. Y nos divertimos un montón. La verdad que sí. Y con Puta Madre, que es un espectáculo que yo tenía hace un tiempo, que es como más de autor, porque lo escribí yo. Me ¿Te gustaría- garpan más cuando lo escribís vos? Son distintos, ¿viste? Ah. Cuando yo escribo, tenemos las personas que escriben tenemos un sindicato que se llama Argentores. Ah. Entonces, Es distinto a lo de los actores. Sí. Nan, Yo ¿cómo ahora, por se...? ejemplo, escribí algo que está en cartel, que están Sí. dando y yo no actúo y cobrás por regalías de ahí. Tipo un horas. Sadaik. Ah, Excelente, eso, Nan. Nan. Sí. Está bueno. Excelente. ¿Cómo se hace Qué el golazo. tema de ponerle un precio a la obra? ¿Qué cosas se tienen en cuenta a la hora de ponerle precio a una obra? el valor de la El- entrada, decís. Claro, exactamente. Que se juntan ahí, hay como una... Bueno, o hay una sí, sola ahí- persona ahí que a- dice va a valer tanto y vale eso. O sea, No, hacete un no, análisis. No, hay un grupo que es Adrián Suárez, Adi Capif se llama, creo, Greenback, digamos. Ellos Hay- ocupan... Los más digamos, poronga. Sí, ellos generaron como no sé, asociación. Claro. de Sí. productores. Ah, perfecto. Está bien. Está bueno De eso. productores. Porque hay como una conducta, digamos, a respetar. No es que vos venís a No, poner no. la entrada a 10.000 pesos, No, que no. sería Pero- A algo- menos que seas el Teatro Colón, que ponle No, entrada que se totalmente. te da la gana. Lo que se Hay- le canta. Claro, Como un ¿no? calle Nachito, ya establecido. Es como que digamos. nuestros distribuidores se pusieran de acuerdo de cómo vender, ¿me entendés? Está Total. buenísimo. Está bueno Está muy eso. bueno eso. Total, sí. Y ellos, digamos, se reúnen. O sea, no sé. ¿todas tienen un precio similar? ¿Eso es? Sí, Sí. más menos. Más con menos, distintos sí. convenios, Sí. qué sé Ok. yo, pero hay No como- sabía. No, pero hay deben un tener en estándar, cuenta, me ¿no? imagino, el teatro,
depende del teatro que sea, qué capacidad tiene, el calle de los Actores. actores. Calle de los actores, o sea, calle es por actores, digamos. Nosotros Claro. tenemos un sindicato, ¿no? sí, sindicato Cada de actores, sí. Una Después, cosa. más allá de eso, cada uno puede hacer su propio arreglo con su representante. Bien. Y bueno, eso. Pero entonces si Está se contando venden... todo, mundo emprendedores. No, pregunto. No, Es pero una es grosa. interesante. Es lo que Está la- bien, Me pregunto- Es lo que la Perdón, gente una quiere pregunta. saber, Pará que ¿viste? tengo Te una tiran pregunta. esa. Tengo La una gente pregunta. quiere saber. O sea que el actor tiene como un fee, digamos. No importa si se venden 10.000 entradas o 1.000. O No. el actor tiene como un reconocimiento de si explota. la Tiene obra. ambas, ¿no, Para Nan? mí tendría que tener. Me adelanto. Mira, depende. Hay actores que trabajan según el arreglo que vos Ah, haces eso lo define el actor y su arreglo. y su representante, Su representante. digamos, como claro. Y Vos hay, ponés un fijo, que es por sí. actores, el sindicato dice que vos tenés que haciendo... Como un sueldo básico. Sí, Sí. el sindicato dice tal cosa. Sí. Pero después cada actor tiene su propio arreglo. ¿Hay actores todos que tienen representantes o alguno que se representa a sí mismo? Muchos se representan así. Para mí es Es eso, tremendo. amigo. Yo me representaría a mí. Nan, el tema Yo tengo de- representante. Ah, bueno. ¿Sí? Para no renegar bueno. con las Yo negociaciones justo si también no puede tenía ser. No, Tipo- no en todo. Si no te- Yo te quería deja de Te iba a avisar representar. que claro, te daba la tarjeta. Dejale y la todo. No en todo, en algunas cuestiones, por ejemplo, no Pibe sé, por ejemplo, en monote. audiovisual El chabón o en quería- teatro, sí, ¿Te podemos representar, Nen? por supuesto. Y Listo. Pro TV Ya te está, agarramos. representa Tenemos una artistas. actriz, amigo. Acá ya tenés Representación un artística, representante. Queremos Impro TV. representar a En Nan. toda- Cheque ya abandona. Nan, en No toda, te en toda abandones. tu trayectoria, carrera, lleva a la gloria el ¿te jugó pibe, un chique. poco el tema de la estima? De haber estado un poco más alto, más abajo, tipo, te bajoneaste en algún momento, dijiste, che, quisiste tirar la toalla, decir, abandono porque no la estoy pegando. Porque a nosotros los emprendedores nos pasa que no todo es color de rosa. Hay Buena momentos pregunta. donde decís, Total. loco, che, ¿será que esto va a explotar? Nosotros con Nacho hemos tenido reuniones de decir, loco, ¿qué está pasando? ¿Qué será que es esto? Y decís, Sí. tendré que arrancar para otro lado. Y a veces, viste, pasar ese momento es tremendo. Total, yo lo veo, sí, y ya lo he pasado, pasé momentos de mucha exposición, momentos de menos, momentos de una exposición distinta, por ahí para otro tipo de público. A mí me di cuenta que quiero trabajar para todo el público, ¿viste? Bien, Antes tenía la fantasía de trabajar para un público como más de nicho, ¿entendés? Y ahora me di cuenta que me encanta el público popular, que, o sea, que Está bueno. entretener lo masivo. Antes renegaba un poco, ¿viste? Y después, por eso, lo de la fama lo veo como algo, una consecuencia de algo y más cíclico. Claro, no compras, digamos, con el alto y bajo. O sea, si hoy estás allá arriba, joya, y si mañana estás, sigo igual, no te pega emocionalmente, Y psicológicamente, yo, digamos. bueno, porque viste que se habla un siempre poco te en gusta la estar tele de más eso. alto, digamos. Obvio. Pero porque a mí me gusta, bueno, pero es como, no sé, yo lo veo comparado como un ferretero que tiene, Me encanta. ¿sí? Como que tenés que abrir la No, porque viste ferretería. que hablan mucho, que la gente dice, ay, ahora porque no está en la tele o no está pegado, está depresivo en la casa. Y hay gente que le pega diferente. Por ahí te Sí. chupa un huevo y decís, bueno, no sé, si no estoy recontra pegado, estoy feliz porque estoy haciendo lo que hago y me va a ver poca gente, pero de todas maneras estoy contento. Siempre se prefiere estar recontrapegado, pero... No, estamos de acuerdo. Vamos pero- a ser sinceros. Sí, pero entender la parte baja no es algo Pero simple. en la parte baja, yo lo utilizo para crear, digamos. Siempre, a mí me interesa generar. A mí me gusta. Me siento generar, recontra identificado en eso con ¿entendés? ella. O sea, eso es lo que a mí más me gusta. Cuanto más pegada estoy, más impacto genera lo que hago. Claro. Pero Claro. siempre estoy queriendo hacer cosas. Yo siempre estoy queriendo Claro, hacer viste que a cosas. veces ese bajo te genera como activarte y Motor. decir, loco, dale, vamos a hacer más. A mí me pasó un montón de veces que estuvimos medio diciendo, che, ¿qué pasa? Y me activa más, digamos. No es que me la baja, me No, la y yo sube. a mí también. y es Sí, un en problema definitiva eso. que ¿O no? las... O sea, Y sí. para mí que las cosas no sean como uno espera, ya sea con el arte, en un emprendimiento y demás, es como una señal que hay ciertas cosas que hay que ajustar, hay que cambiar ciertas cosas y todo. O sea, ahí de nuevo volvemos a que cada uno termina definiendo. Claro. Si eso ya está, es un drama, listo, me tengo que dedicar a otra cosa, ahí se pone a prueba un montón de cuestiones. Claro. Convenciones de propósito decía Nan, y no lo vas a voltear así nomás, tiene que tal vez hay que replantearse ciertas cosas y todo, pero a veces la mayoría nos frustramos y mandamos toda la mierda. Sí, lo que creo que, no sé si es para cualquiera o sí, esto lo pongo en debate, no tengo la certeza, sino lo pongo como un cuestionamiento, digamos. Hay un callo en la autoestima o un callo, no sé, me estoy expresando así muy Sí. Sí, sí, se crudamente, entiende. pero sí hay algo que tenés que ir como haciéndote un callo en decir, bueno, ok, me caigo, voy de nuevo, me caigo, voy de nuevo, ok, no salió, bueno, esta sí, esta no sé, como...
darle, ¿viste? Claro, tirar. Y muy manija, ser muy manija. Yo soy muy manija, la verdad. que O sí. sea, a mí me gusta estar manija todo el Bueno, día. viste que hablan de enamorarse de la incertidumbre y es un poco eso. Re. Claro. Es eso, o sea, no sabés lo que va a pasar, pero vamos para adelante y chao. Sí, amigo. Sí, Total. igual creo que es lo que decías vos recién. No sé si es para todos, ¿no? Como que por ahí hay gente que no se la banca, ¿viste? Que a las 2, 3 que se cayeron es como que, bueno, ya está, listo, ya me Mira, quedo te voy a acá. dar el ejemplo de un amigo que lo conozco hace 20 años y es extra hace 20 años, Qué boludo. groso. Se llama Lucas Marín, el pibe. Le mando un saludo grande. Vamos, Lucas. Y el chabón, boludo, es súper feliz de lo que hace. Digamos, Ama como ser- tuvo su ama ser extra. boludo, Guarda, loco. tuvo su momento Estaba rico. estelar cuando le dio un No es beso. un pancho, Escuchá, no es un le dio un pancho. beso a Floricienta, a Flor Bertotti. ¿Flor Bertotti? Floricienta. Sí. Fue como su momento estelar, ¿viste? Le dio un piquito, le entregaba Ay, un mi paquete. vida. Y el chabón, ahí como que fue el pico de fama. Pero después el chabón vivió siendo extra y, boludo, nunca la pegó. Entonces como que siempre está esperando, ¿viste? A que le llegue. Igual el trabajo de extra Es un laburo. es un trabajo, pero es, digamos... ¿Vos fuiste extra? No. Digamos, directamente actriz. Pero no es porque directamente, sino porque son distintos tipos de búsqueda. Hay una Claro. serie de Ricky Gervais que se llama Extras, Sí. que es muy graciosa, la pueden ver. Ricky Qué Gervais es bueno. un comediante, un stand-upero inglés, que se llama Extra y habla del mundo de los extras. Tengo una anécdota que una vez estaba filmando ahí la serie de Terapia Alternativa con Carla Peterson y justo teníamos que filmar un baile y el extra era un mozo que tenía que traer unas copas y se ponía muy nervioso todo el tiempo. Ay, mi Sí. vida. Y cada vez que decía acción, o sea, todo el tiempo todo bien. El director decía acción, nosotras nos poníamos a bailar. Yo no qué sé entraba en personaje. Entraba y tiraba todas las No. copas. No, boludo, qué pobrecito. Tuvimos que hacer 5 veces la toma. No, me ya muero. era como, Joey ya Triviani todos era. graciosos. Claro. Nada, yo sé mundo Friends, mundo no Friends. No, y rompí un montón de copas. Joey además. Triviani. Muy gracioso. No, Pero es boludo. como, nunca estuve siendo, pero creo que el extra... Pero los ves ahí como que están los chabones. Pero no sé y si quieren actuar, o sea, como que... ¿Quieren figurar? ¿Les interesa o les interesa más como el hecho? No tengo ni Pero idea. el extra no lo es veo que como un actor que está en el under y, Claro. y como que no. Yo te lo digo acá tocando de oído, te digo. Es un pibe como que siempre está buscando, viste, tener un papelito. aunque Pero a sea eso voy. algo, No sé, Para mí, no Nan, sé. pero yo te Como pregunto que- esto. Hay distintos tipos, porque por Claro. ejemplo hay extras que van por la plata. O sea, no Claro. les interesa Claro, para claro. nada la actuación. Claro. Es más, está el sindicato de reidores también. Me muero. Que muy gracioso esto. Gente que se ríe en los Qué loco como programas. sindicato de Los que todo. se ríen atrás, los que... Reidores. Como viste, tipo. Pero el reidor para mí Sí, tiene que tener te la el levantan. plus. No es como extra, yo lo veo como un poco más. Pero las sitcoms americanas que tienen los reidores Claro, atrás, es Yo esas- clave. trabajé en reidor. 2 programas de televisión que teníamos reidores, Me muero. un grupo de reidores y había un director de orquesta de reidores. la que enana es- feudales. Guajaja. Es clave, La claro. enana Bueno, feudales, chicos. y el director La nana feudal es Era reidora. Ella, la nana feudal Es locutora. Pero ella era... Ella era locutora. La risa era era... la reidora más Claro. cara de Amiga, Argentina. pero entonces Olvídate. Era existe el fundamental. extra que es como necesito el trabajo de este, me viene bien, me hago unos manguitos, pero también yo lo tenía el extra, mi imagen era como que son los primeros pasos, me quiero vincular con el ambiente, Claro. quiero También puede conocer ser, y sí. de ahí saltar. Lo que me decía este También puede pibe ser. era que son clave los vínculos que tenés que tener. Él tenía como 2 o 3 productoras que le decían, che, Lucas, necesito uno que haga de futbolista. Ahí va. Una vez me vino a buscar el chabón, una vez me vino a buscar, me dice, che, necesito hacer de jugador de tenis. Como yo jugaba al tenis, me dice, pero aparte el chabón medio volado, ¿viste? Necesito hacer de jugador de tenis. Vamos y me sacás una foto jugando al tenis. Y yo, como es mi amigo, lo aprecio un montón. Claro. Vamos, boludo. Entonces fui, lo seguí, le saqué la foto. Y el chabón se come todo el papel como que... Bueno, y pero yo lo sí. reveo porque hay que entrar. Es como una performance que tenés que Estamos hacer. re locos, la verdad. Pero O está sea, bien. yo por ahí loco. ahora llevo a casa y filmo un video y si vos ves de afuera decís, esta mía está re loca. ¿entendés? Claro, claro. O sea, después lo subo a la red. O sea, digo, no es un trabajo convencional. Sí. ¿no? No, O no. sea, Mucha vos me- confianza en lo que haces, en la performance que tenés, digamos, creértela también un poco, porque si no te la Sí, crees, ¿viste? Y la formación, el Claro. oficio, o sea, esto, digamos, es un trabajo. Claro, o sea, claro. más allá de pegarla o no pegarla, porque, digo, entiendo que de afuera se ve así, Sí. pero es un trabajo, es una profesión. Claro. ¿viste? Bueno. O sea, como que es más allá de los contactos. Te posiciona, Hay una digamos, si tenés universidad formación teatral, te posiciona diferente, digamos, el teatro tiene como algo, che, esta chica estuvo en el teatro, digamos, como que es diferente la o no. formación
en cualquier aspecto siempre te posiciona, ¿no? Claro. Después hay algo de oficio, pero Claro, me parece claro. que la formación es importante. Sí, igual debe pasar un poco que podés caer con una cosa así de títulos de cosas, pero si después no te podés expresar En la bien. cancha se ven los pingos, viejo. Olvídate. Y Sí. ¿Me entendés? ¿o no? Como que si La sos re cantidad duro. de gente. Esto que decían de Bueno, igual Maradona, hay Maradona, no algunos sé si lo actores estoy que- diciendo bien. Mamá. Chorean. Mamadera, Hacen ¿cómo de están ellos choreando? mismos, ¿no? Hay uno que Darín, es muy vos sabés. conocido ahora. No, pará. No, No, yo pará, te voy a No te decir- metas con Darín, no te metas con el Pará Diego. que hay No, no te ey. metas con canal. el Diego. No, No, con el Pará, Diego sí. pará que hoy Con el está. Diego sí, con Darín no. Este programa está caliente. Tiramos. No, que no, Mirta no. Legrand le pasan el. No, Pero chicos, pará. Che, acá pará. te trajeron No me engañada. Hay un canal que se llama Te lo resumo así nomás en Cuídenme YouTube, no en sé si el lo corte, vieron. en Te los lo resumo cortes, así nomás. cuídenme. Amiga, no lo Sí. viste, Hay que Te lo resumo cuidar. así nomás, es Sí, un ¿cómo no lo es voy un a ver? crack, el chabón que boludo. hace eso, no sé quién es, pero es un genio. Sí. Bueno, el chabón hizo un informe de Darín, no sé si lo viste. Sí, lo vi. No. Se va al de mambo, amigo. Excelente. 40 Excelente. No, nada, miralo, porque yo ahí dije, no, qué groso que es Darín. Qué groso. O sea, los personajes que tiene, tenemos como ese lugar común de hace siempre el mismo personaje. No, No, míralo, amiga. No, Se pero va al carajo, Pero ¿eh? a mí me gusta lo que hace Darín, ¿eh? Sí. Pero Ahí tío, no sé si tremendo. es el uno o lo No, que ahí sea. encontrás pero- Actores la- sin gracia. encontrás la Este el sutileza. que No, sin gracia, el que duro, fumón, para ¿cómo mí, se llama con este? todo La respeto. mota. La mote. No, Esteban para mí Lamote. Esteban Vos lo No, ves. no, pará. Yo lo Esteban es- respeto mucho. No, 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 lo no, pará. conozco, Sí, sí, lo sí. quiero. Sí. Es un actor muy me formado. encanta. Sí. Para No, mí no, labura Sí, bien. yo te es quiero- grosso, pero viste Nada, como que vos lo ves al chabón. Esteban Lamote. No, Nantes salió a cruzar mal, ¿eh? Yo No, te digo, no, pero pará, con todo el respeto. No, no, te digo. Esto es como decir Y un jugador de además, fútbol ¿sabes que te por parece qué? que no va. ¿Sabes Sí. por qué? Te digo, porque es un actor que trabajó mucho de galán y también ahora está virando como hacia un lugar más de comedia. Sí. Que me parece sumamente interesante de tener un registro personal, de decir, ok, bueno, ahora voy hacia otro lugar, Sí. Claro. streaming, no sé. A mí me parece interesante lo que hace Esteban. Sí. A mí me encanta. Tiene una cara particular el chabón. Tiene, tiene Me un. plantó una ansiedad. Paró de mano, no, No pasa me nada. parece que actúa bien. No hay costo. No te gusta, es muy subjetiva No, la no, no, actuación, es obviamente. subjetivo. Yo lo veo al chabón y lo veo como que las expresiones que tiene me parece como medio cara normal, gente neutra, digamos. Cara neutra, gente normal y. Es lo que lee cada uno. Te digo, a mí lo que me parece. Salí de ahí. Maravilla. Salí. No, bueno. No pasa nada, a mí no me conoce subjetividad, nadie, está no bien. tiene costo, boludo. Yo no soy aparte, famoso, es no me una interesa. persona igual de lo a que- pie opinando de alguien y a ver, sos Sí, el asesor, total, dale, boludo. amigo, como que diga, vos sos un perro. Boludo, lo vendiendo critican producto. a Bueno, Messi, qué sé boludo. yo. Lo critican a todo el mundo, voy a Posta. criticar a la mote, boludo. Posta. No, para mí igual no, Esteban no es, te soy sincera y con una mano en el corazón, no es un, no, entiendo a dónde vas, Sí. pero a mí me parece que es sumamente interesante muchas cosas que hace como actor. Sí. Claro. En cine lo he visto ductilidad en él, me parece interesante, la búsqueda sobre todo que tiene, no Yo sé. Entiendo. te hago una pregunta. Estebanés, que uno dice actúa de él, pero el chabón como que compone algo, o sea, no es así como No se lo lo conozco, ve. no lo No lo conocés conozco, detrás de no, escena, no lo ¿no? conozco. Porque yo, para mí son siempre iguales los personajes, Bueno. pero capaz que hay algo detrás. A una mí no me composición. gusta él. A mí me parece de No, madera. están medio los actores Le que mando ya un están abrazo. establecidos ahí, che, garpa y bueno, lo pone ahí que haga lo que quiera, digamos, como Claro. que salga como salga a cruzar los dedos. Y después A tenés, cruzar los dedos. claro, Pero tenés un Mariano de todo. Martínez, yo te lo defiendo al chabón. Obviamente que es facherito. ¿De qué Mariano Martínez Martínez estamos hablando? Bueno. ¿De, qué De hace? ahora. De las redes No sociales. sé, hace mucho no lo veo. Ay, qué Lo distinto. mataron, boludo. No, Ey, pero lo posta. mataron Es en mi las época, redes Mariano. sociales. Para mí es otro bueno chabón. actuando. Es otro Yo no sé si chabón. bueno, yo no Es sé si bueno. bueno, pero te lo defiendo al chabón. Te lo Es bueno. defiendo. Se A mí mandó un me- par de No blooper es hace solo poco una cara igual. bonita. A mí me divertía mucho antes, Claro. cuando estaba con Nicolás Cabrera. Claro. El año de la Gomera. Lo que, Bueno, lo que pasa más es que o creo menos. que, Sí, Ro. hay que separar Más 40 acá, somos ¿viste? acá. Sí, Claro, en mi Lo caso. lo que uno puede dar como actor y para lo que te llaman. Claro, claro. Porque tal vez, no sé, son actores que pueden dar otra cosa, pero de repente la industria también te Ya mete en quedó. un Claro. lugar y te encasilla Claro. por esto de monetizar y donde sos rentable, ¿viste? Claro. Y claro, Entonces- el galán queda como medio atrapado de eso. Sí, calculo que sí, Claro. digo, y poder reformularse a través del paso del tiempo, por ejemplo, reinventarse, esto es un desafío. Sí, total. digamos. Bueno, Joaquín Yo- Furriel, que hablamos al No, principio. crack Joaquín Furriel para mí. Yo lo vi en el teatro, yo lo Que hablamos, conocí amigo. en Sí. Sueño una Para noche mí. de verano, Sí. Shakespeare, en el San Martín, hace 20 años más Mirá. o menos atrás, y me voló la cabeza.
Amiga, esto. la que hablé del Matarife, que nunca me acuerdo el nombre. Bueno, del ves, esa peón, no la sé vi, qué. pero el Esa chabón es épica, la cara él bonita. actúa. Sí, la vi, que muy no- buena. Y bueno, El Es muy patrón. buena, Estamos dos, ¿no? es muy buena. El patrón. Chicos, dejen el micrófono que no es un pancho y Bueno, tampoco... Bueno, chicos, paren la No mano, rompa la viejo. bola, loco, no rompa la bola. Paren la mano, No, me que se voy. levanta y se- me se voy. Se va a me levantar voy. nada. Después de todo lo que dije, me voy. Menos mal que es amiga de Nacho, boludo. Sí, Menos mal. Bueno, ¿qué te iba a decir? sí. No, bueno, es eso, ¿viste? Sí, ¿Qué sé yo? entendemos, Nana, entendemos. No sé, yo respeto a todos. Sí. No, sí. obviamente. Sí, sí, Porque sí. también entiendo que es un trabajo, ¿viste? Es jodido, loco, estar ahí O sea, para ¿cuántos la laburan? cara. vos te gustaría hacer tal cosa, pero tal vez agarrás tal laburo porque tenés que, no sé, ni Claro, idea, no, ni hablar. y bueno, y de afuera. Por eso te digo que en esto hay mucha fantasía. Hay mucha fantasía. Vos ves por ahí la alfombra roja de tal cosa, ¿no? Los ves a todos divinos. Tal vez ese actor se tuvo que comprar la ropa porque tal vez no encontró una marca que le dé la ropa. O sea, gastó más para ir que para... Qué loco. Claro, claro. Si Es- vos de afuera ves la foto hermosa Sí. hay mucha fantasía en mi trabajo. Entonces yo prefiero verlo más cable a tierra, ¿viste? O sea, como si fuera una ferretería, una cosa así. Es Exacto. horrible. A mí cuando hablo con otros colegas y lo comparo con la ferretería, me quieren matar. Pero a mí hay algo del laburo, del ser actor, separado del estrellato, que me parece re interesante poder hablar de eso, ¿viste? Humanizar a las estrellas, digamos. Es que O no al hay- no hay- actor, Es que, digamos. claro. Sí, Total, sí, humanizar al ¿viste? actor, boludo. Claro. Que se comen unos sanguchitos ahí. Tienen uno también, lo que me decía el pibe este extra, que le encantaba y se comía todos los bocaditos. Eso le Catering. encantaba. No, el catering siempre es El buenísimo. catering es El chabón clave. iba a comer, Es ¿viste? clave. No, boludo, porque el mundo, acá nosotros, el extra, que lo único El que le extra interesa es tiene que te los más tiempo, sanguchitos, sí, sí, ¿o no? sí. Y tiene más tiempo, sí, para morfar. Lo ves ahí morfando Me fuerte. muero, me muero. Sí, Lo sí, ves sí. morfando fuerte. Sí, el mundo extra me parece espectacular porque como tienen mucho tiempo en el medio, se arman como grupos de amigos. Sí, sí, Hacen cosas, sí. Debe haber mucho romance también. Che, ¿no? boludo, es Tres. increíble que estemos Podría ser hablando una serie, con ¿no? Nan, boludo. Es una Yo estoy serie. flasheando en Mucho colores. romance fue mortal. Sí, boludo, la Se tira, Sí, sí, Y todo en las contra obras, todo. Claro, en las obras se debe dar. Pero En para las obras de teatro no tanto, pero yo creo que en las tiras sí se da mucho. Más por Historias Viste de que ha amor pasado entre mucho extras. eso. Ha es Hay pasado más mucho tiempo. tiempo, Claro, claro. Y están más ahí el extra, como esperando. dice ella, que está ahí. Pero para mí Dicen, posta... en 2 horas te toca una Tienen escena. temas. Que el extra Claro. es re importante, porque vos estás, o sea, para filmar una película que tenés que tener gente caminando y de repente el chabón te miró la cámara, caminó robótico, tiene que parecer natural, tiene que ser una escena, como decía el jugador de tenis. Y Ponele al mozo que no le fi- salía. Y vos Al sabés mozo no le vos sabés que te das salía. cuenta que si una serie es cara o barata por la cantidad de extras que tiene. Me muero. Bueno, El extra es una variable económica re importante en una serie. Yo no te voy a mencionar series ahora porque Sí. no, pero hay series argentinas que bueno, deberían amiga, haber tenido más extras y no tuvieron por un tema de te digo una económico. cosa. Donde Estoy corta, viendo una corta. que para mí la rompe, que es Porno y helado. No sé si la mirás. Todavía no la vi, pero Bueno. la quiero ver porque la productora es amiga Para mía, mí es que es épica. mexicana. Bueno, es épica esa Aguante serie. México. Y hacen como una escena en la segunda temporada que es como un recital así medio under. Y ponen que hay más gente y abajo te ponen un graph tipo, ahora tenemos más presupuesto No. y pudimos poner más. Esto que decían Amo. como onda que subieron un poco de nivel, Claro. amigo. Bueno, Porque pero estaban jugaron con re eso. peleándola y me parece Me genial Donde- que lo reconozcan. y vos pensás que si una serie tiene muchos extras, vos podés contar cosas de otra forma. Por Claro, ejemplo, claro. ¿no? Si vos querés contar, no sé, Avenida Corrientes, vos decís, bueno, ahora la pareja camina por Avenida Corrientes, Si vas no sola, puede es un estar bajón. vacía. Claro. Bueno, entonces te dicen, no, pero la escena de Avenida Corrientes no sale tanto, entonces la escena de Avenida Corrientes no va Se por va. la cantidad de extras que Corte, tenemos que... claro. Un casamiento, por ejemplo. Oh, Igual los Claro. extras vos decís que no se consiguen de último. No, es que hay un sindicato. Ah, Sí, no es el que le decís, sindicato, "Che, sí, no te sí, sí, animás sí, a sí. hacer de Che, extra". mamá, tráeme a tus amigas de No, la del boda, No, centro Doña jubilado. Marta ahí saliendo no da. Mirá vos. Mirá vos. Vos por las dudas, si vas a hacer Gestión de una derechos de serie, imagen y pibe, todo. cheque, si querés una serie, vos agarré y Y sindicalizá yo hoy a estoy todos robando tus información amigos. porque no sé en qué termine esto. Capaz la semana que viene le digo a Nachito, llamale a Nan que vamos a hacer una Somos peli. un sindicato de extras. Con Nana hay que hacer Se algo. puede, ya te pará, digo. a ver, el tema sindicato es un tema que está buenísimo, porque puede haber No sé como... nada, igual les cuento un poco Puede cómo haber se un no maneja la industria. sindicalizado fuera de convenio.
Pero digamos, proyectos como series, como películas, donde hay una inversión tan grande, no podés mandarte una... Claro. Si vos querés comercializar tu producto en una plataforma importante, que eso tenga una llegada, y no podés mandar, hay cosas que no las podés hacer. Me imagino que a ustedes les debe pasar lo mismo con los productos, ¿no? Sí. Podés hacer un poquito, pero otro poquito. ¿Cómo se llama Sí, la total, película total. argentina, Nachito? ¿La de terror? ¿La del campo? Sí. Esa Es ¿viste, buenísima. Nan? esa. Para mí esa está bien hecha. Donde vive la maldad. algo. Donde acecha la maldad. Muy Y esa buena. sería un ejemplo de... Muy buena. Esa con cine dos mangos independiente entre igual. eso. Cine independiente, pero no sé si tiene ¿Quién tampoco la 2 escribió? mangos. No, 2 mangos no, pero... No me acuerdo ahora, pero sí es No te digo que es argentina. Blair Witch, pero No, se no. nota que está ahí. Es una diferente. Para mí la rompe, ¿eh? Pará, pero yo creo que eso que vos decís está Sí. ahí es una propuesta estética. Ok. La del ¿Entendés? campo y todo eso. Yo creo que eso que vos notás Ah. un poquito rústico, un poquito sin, Como adrede. es Claro. una propuesta. Bien. Claro, como Blair Witch. Puede ser. Blair Está Witch. buenísima la Pero película. para Para la rompe. generar algo, ¿viste? Como Claro. generar una cosa un poco No valía la pena llenarla de gente por ahí para lo que era la peli. casero, Porque como digo, algo ese, más íntimo. el maridaje campo medio gaucho con terror, para mí es como la vieron. Es buenísima, Porque eso estaba- boludo, ¿cómo es se una les re ocurrió? idea, Es genial, boludo. esas historias. Y medio aparte las mito. leyendas urbanas que tiene el campo, me encanta. Amigo, es épica esa Miles, película. Sí, miles. es buenísima. Sí, sí. Para mí la primera vi hora es varias veces. brillante, una opinión, obviamente. Los últimos y el final todo para mí son un poquito al pasto, para mí. Porque No se la vi, pierde no muy la bien, vi, no la muy vi. bien. ¿No momentos la viste, que decís, Romy? pará, No, Tenés no, que la verla, tenés que boluda. Tenés que Me verla. encantan las leyendas cuando El- acecha el- la maldad, la película argentina que ganó, Gracias, hacker. y ahora ¿Qué ganó? derrota. ¿Qué? A Tom Cruise. Tomá, Tom Cruise. ¿Cómo Demian en tu Rubio. cara, sacar del Film de medio? Damián Tenés adentro. Rugner. Ayer aprendí que es sacar del medio. Claro, Ayer gol. lo Que te aprendí. hicieron- Ayer. Y Lo lo saqué, uso todo Nan. el tiempo. Sí, Sacar sí. del medio. Ahora digo todo el tiempo. Porque la gente piensa que digo eso y sé de fútbol. Claro, Y no. pero no importa, Claro. se No entiende. importa. Tom Cruise acá en medio. Sacá del medio, No sé Tom. cómo ¿Qué te hicieron para pasa? derrotar a Tom Cruise. Pero es un peliculón. Ah, para mí. claro, Dicen derrotar, porque dice es se mucho, impone en el top 10 de la plataforma a la más reciente entrega de Misión Imposible. O sea, Claro. le ganó Ahí a sí, Misión Misión Imposible 25. Es el 0,1 del En tu presupuesto. cara. Tomá, Tom. ¿O no? Mirá, Que ayer comés vi, comés placenta. Comes placenta. ayer vi, ¿cómo se llama? El Rey del Once. Rey del Ah, Once. muy buena. Me encantó. Trabaja una amiga mía y Julieta Silverberg. Ah, sí, Sí. es verdad. Me encantó Y el personaje. Alan Sabat, ¿no? Sí, el protagonista. Sí. Sí. Me encantó. Y es una película que tiene muchísimos extras. O sea, Ahí debe va. haber tenido un presupuesto alto. Muchísimos, porque es todo Ya calle empiezan a aprender corriente. a hacer cuenta, Mirá. ¿viste? Claro. Ya la estás calculando. Yo ayer la vi y dije, mirá qué tranca esta película. No, ahora que me tiraste toda esta data, digo, no, ahí se Fíjate con quién está pusieron. coproducida, ¿no? Me voy a fijar, me voy a fijar. Bueno, la verdad que nos quedaríamos horas hablando con vos, Nan. Posta, Chicos, gracias por otra venir. invitación. Para nosotros es un sueño que estés acá. La verdad que Para mí también. La- Para mí también. ¿Sabes por qué te digo? Para mí también es un sueño. Porque ver que un amigo materializa algo que quiere, y a mí me hace como, me parece muy inspirador. Entonces, para mí también es un sueño. Me parece muy inspirador esto. Grosa, amiga. Gracias. Y Gracias, siento Hernán. que van Gracias, para gracias. adelante. Aplausos. Gracias, Nancy. ¿Cuándo Bueno, vuelven? Cuando Nan? acecha no sé. la maldad. ¿Cuándo hace? ¿Cuándo Cuando vuelven? acecha la maldad. la verdad vuelve? que bueno, vamos a ir a verla, Anan. Sí, obviamente. Primero vénganme Vamos a ir a a ver. ver. Sí, Sí, te vamos sí, a ir a sí. ver. Esto me están chamullando siempre cuando veo el lugar me dicen, vamos No, a No, vamos. y vamos a pagar la entrada. Vamos a pagar la entrada entera, Sí, nada sí, de obvio. No broma. queremos canje. Taca, No queremos taca. Voy a canje. dejar algo, pero voy a dejar Nada de algo. Club La Nación, no, nada. no. Acá todo era Eh, crocante. La bisulla. ¿Querés despedirla vos, Nachito, tu Amigo. amiga? Sí. Pará, no, que no cerramos. se vaya sin que digamos dónde la podemos ver de nuevo. Sí, decilo todo, amiga. Todo, de te calle repito, Corrientes, todo, te repito, todo, Sí, todo, ahora todo, estoy hasta todo. el 27 en calle Corrientes, también el 18 hago la segunda función de un unipersonal Apa. que que escribo y dirijo con Mindy Más, que ¿En dónde? es una comediante en NUN. Después está el de Virginia Demo, que también no me acuerdo las fechas, que ella salió de Gran Hermano y está haciendo su unipersonal y también ahí escribo y dirijo. Hay varias cosas dando vueltas. Qué grosa que sos, Buenísimo. Nan. Bueno, Bien. bien, hasta el 27 entonces podemos ver a Nancy Guy. Acuérdense. Vamos. Y el Vamos, curso muy de bien. lectura Nunca de te culo fíes. para el 2025. Ahí está, ahí está, La mirá. próxima que venga vamos Lectura a anal. le leemos el ano a la gente. Ahí está. Bien, prepárate. Sí. Una columna para las astrólogas, Sí, 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 amigo. sí. Tenemos nuestro único No, porque el programa. miércoles arranca la chica. Chocamos ¿le podemos todo. comentar? Vienen Acá se Bueno. choca todo. Tenemos Viene unas chicas Nan. que son Yo media no sé
sé cómo les va a Mundo caer tarot, esto, no mundo- sé. No, las A chicas ver. te hacen Sí. lectura de mano y viene Nan, te dice, pará, tengo ponete en la cuatro. A ver, interpretame Claro. esta foto. Claro, claro. ¿Querés Te profundizar? redoblo la apuesta. Sí. te No, redoblo sí. la apuesta. Total. Eso, Bueno, no, en hay que serio. leer el anillo. En el anillo está todo el poder. Lectura de anillo. Bueno, gente en el tema. Entrada por Plateanet, nunca te fíes de una mujer despechada en calle Vamos a ir. Corrientes. Sí, porfis, Por no se la favor, pierdan. El Photoshop que me hicieron son Amo. tremendos. Soy ¿Dónde? otra persona directamente. Ahí te parece chicos. Amiga, esa- esto se llevan recontra bien, hay como un vínculo fuera de todo eso, ¿no? Eso suma. ¿O cómo es? O más No o menos. entiendo. No, con las chicas. Si hay buena onda, No digamos. la quemes. Y eso, pero pará, esto es la última pregunta y no rompemos más la Televisión, bola. ¿verdad? Somos muy buenos compañeros de trabajo, o sea, no es que tenemos un vínculo por fuera, No, pero claro. nos queremos un montón y nos llevamos re bien. A y eso vamos voy, a cenar amiga. de vez en cuando, sí. A una Bien. microescala, nosotros hablamos mucho de eso, que pasarla bien, divertirnos, que sea una linda charla, que cada uno sea como es, tampoco con que venimos a hacer acá reírnos y pasar Claro, un lindo momento y sí. aportar valor o conocimiento de lo que uno ha tenido, cosas que ha probado. Para mí es por ahí, eso ayuda un montón, que haya como un buen clima y que se lleven bien y todo. Sí, Además, siempre. Eso suma. Pero siempre en cualquier cosa, me parece. Claro. En una oficina también. Total. Obvio. Sí, sí, sí. O sea, De las acuerdo. cosas salen de la buena onda, de Exacto. la entrega y de, ¿no? y de ir para adelante. Cuando hay mala onda se nota y, digamos, a mí se me cierra la creatividad. A por eso voy. completa, como digo, me ha pasado de trabajar en mal. Me ha pasado algo muy particular. Me he llevado muy mal con gente que trabajando me llevaba muy bien. Epa. Mirá qué loco. Es loco eso. O sea que en la parte Wow. profesional ¿Tiene eran un tiene grosos. un tópico para próximo? ¿Me están Tipo diciendo? Palermo Riquelme. No, boludo, No, es posta que- que nosotros si nos quedamos, no tenemos drama. No, posta. Nada. No, Posta boluda, que queremos Mira, que lo- vuelva lo igual, que te pará, quiero decir porque es que son las por ahí- 5:15, digamos, como que no. tenemos reunión de padres. No, nosotros posta. La reunión de padres te la debo, Peque, estamos. Ya sé, con ¿no? A Romy mí me acá. pones un micrófono y no. voy No, hasta es que Mar del nosotros que Plata nos y de quedamos. vuelta. Posta, tío, la verdad Tiene nos que volver quedamos. Nancy. Tiene Me que Pero, encanta. Tiene que haber una amiga, segunda aparte vuelta. de volver, en serio, hay que hacer esta sinergia. Yo siempre la quise crear de que vos te juntes con el pibe de monetización y hacer algo. Pibe, cheque. De verdad, amigo. Pibe, cheque. A mí Pibe, me cheque. gusta un personaje, ¿viste? El personaje que más de barrio, como que dice, acá pones una parrilla y haces como, ¿viste? Sí, sí. Claro. Más sofisticado. ¿sí? Claro, él te va, viste, yo me acuerdo que en Mar del Plata hay un hotelcito así como cerca del puerto, no me acuerdo el nombre ahora, que me acuerdo que el dueño era un tipo que te decía, no, porque vos venís acá, te compras un terrenito, después va al de al lado. Mucho diminutivo. Sí, Sí. sí, Mucho sí, diminutivo. posta. Sí, sí, Si te contás un cafecito, vos sos muy de- también. La parrilla. Muy de diminutivo. Y con una cajita. Sí, 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 sí. sí, Tremendo. sí. ¿Qué productos, Ah, qué digamos productos todo. de Cuando te Bequín se dicen llevan hoy? Ahora se lleva de todo. No, Se pará, te lleva quiero lo decir que una quiera, cosa. ¿eh? Sí, para Los que cierre, productos de Bequín, de verdad, este pelo está cuidado por Bequín. Amiga, todo. Hoy Nan se va a llevar productos de Bequín, cosmética capilar, innovación Se lleva continua. los matizadores, todo. Se va a Nan, ¿eh? llevar. Enfocámela, Nan, hacker. Enfocámela. Boludo, la tenemos acá y me enfocara. Mirá lo Mirá. ¿Qué vas a decir? No. No, Romy, no. Mirá lo que es esa cabellera. Mira lo que es ese Por Dios. pelo. La remera del carpincho me encantó. Pará, ¿podríamos De decir que ese veneno, pelazo está cuidado? Todo, Por siempre. me muero. Siempre, Bequín. Nan la bancamos a Siempre. muerte. Me muero. Ah, ¿vos le mandás productos? Sí, papá. sí, No, sí. de Amiga, verdad, Nan. siempre. Y de verdad que es difícil mantener el rubio. Bueno, bien. Hay que Han llevar aprobado por Tira Nancy, un entonces. beboteo por las dudas. No, y estoy- beboteo, curso de Beboteo te beboteo, tira. curso de beboteo Tremendo. con Ante la Nan. duda, un beboteo. Se cierra con un beboteo. Nah, Beboteo. tremendo, amiga, tremendo. Beboteo. Bueno, el último Bueno, aplauso. Gracias, bravo, Nan, por gracias. estar. Bravo. Gracias por venir. Para que Nan te bebotea el after color de Bequín. Vamos. Ahí va. Nos vemos mañana. Sí, amiga. Gracias a todos. Cerramos acá. Date cuenta. Gracias. Gracias. Chau. Chau. Yo ahora quedo Tremendo, manija. Hacker estaba en. El hacker. You can put me on airplane mode. You still gotta think about me. You want someone to hold. You still gotta think about me. It can take you all night for the rest of your life. But until you change your mind, you can put me on airplane mode. You still gotta think about me.